Capítulo 24. La conclusión de los exámenes y la noche antes del campamento, podemos ver a nuestro Mugiwara favorito estar sentado en la mesa mientras sostenía un lápiz mirando un cuaderno con el ceño fruncido, pues estaba haciendo algo que muy seguramente jamás había hecho en su mundo. Estudiar. Ah. Esto es imposible. Estudiar es lo peor. Diría Luffy con molestia mientras sujetaba su cabeza con fuerza. De los exámenes y el inicio del viaje al campamento ya lleva diciendo eso como 57 veces desde que empezamos a estudiar, y eso que apenas vamos 2 horas, pensaría Momo con un semblante negativo mientras llevaba puesto unos lentes para estudiar. La azabache trató de enseñarle a Luffy aritmética y al pobre casi se le tosta cerebro al recibir tanta información. Luego quiso enseñarle filosofía, pero Luffy solo se quedó con la frase de solo sé que no sé nada, cosa que era literalmente cierto pues el chico no sabía nada como tal. Por eso mismo la presidente de la clase decidió que mejor repasaran por su cuenta un rato los apuntes de las distintas clases que habían tenido, lo cual tampoco sirvió de mucho, pues la ortografía de Luffy ni él mismo podía entenderlas. Sabía que esto sería difícil pero no pensé que fuera imposible, pensafis Momo mientras tomaba aire para calmarse un poco. Esto es imposible, estudiar es aburrido, diría Luffy soltando su lápiz mientras se reclinaba en la silla. Espero volver pronto a casa con mis nakamas para poder continuar viviendo más aventuras, diría el Mugiwara un tanto nostálgico. ¿Hablas de tus amigos Luffy-san? Diría Momo un tanto curiosa por lo que dijo el sombrero de paja. Son mucho más que eso, ellos son como mi familia, diría el chico recordando a su tripulación sonriendo un poco. Ya veo, ¿y cómo no los conociste? Diría la pelinegra mientras se quitaba sus gafas. Jejejeje, es una larga historia pero quizás algún día te la cuente a ti y los demás, diría el chico del sombrero de paja. Ya veo, es que me dio mucha curiosidad saber más de tus nakamas ya que cada que los mencionabas en clases parecías feliz pero a la vez triste, diría la chica mirando al Mugiwara. ¿Les ocurrió algo acaso? No, no es eso, es solo que hace mucho que no los ve Zero y, no es tan sencillo el hablarles ahora, y Zero estoy muy lejos de ellos ahora pero sé que los volveré a ver algún día, aún tenemos muchísimas cosas que hacer jajaja, diría el Mugiwara sonriendo animado mientras imaginaba las cientos de aventuras que aún le faltaban vivir con sus nakamas. Al ver la sonrisa tan inocente y llena de vida de parte del sombrero de paja, Momo sonrió algo enternecida al ver una actitud tan infantil del que se supone es el alumno más fuerte de la clase 1A. ¿Sabes Luffy, te tengo un poco de envidia? Diría la azabache el chico. ¿Envidia? ¿Envidia por qué? Cuestionó el sombrero de paja a la chica. No te lo tomes a mal, es solo que, me gustaría también tener nakamas como los tuyos, o sea, tener muchos amigos. Casi toda mi vida he estado sola en cada estudiando o practicando algo que a mis padres les guste y aunque no me molesta, hubiese sido bonito tener amigos con los cuales vivir muchísimas cosas, similar a ti con tus nakamas. Por eso quería que mis compañeros de clase vinieran a estudiar aquí conmigo, quería formar lazos con ellos para ver si podíamos dejar de ser solo compañeros y podíamos ser amigos también. Aunque bueno, las cosas no siempre salen como uno espera, diría Momo viendo a Luffy con una pequeña sonrisa de melancolía. Al oír el Mugiwara no pudo evitar recordar a Robin y en cómo ella estuvo gran parte de su vida sola tras la destrucción de Ohara a manos del gobierno mundial. ¿Sabes? Una de mis nakamas llamada Robin, se sintió sola desde que era un niña por cosas que le pasaron, pero ¿sabes qué? Mugiwara puso una mirada determinada a Momo. Ella nos encontró a mí y mis demás amigos muchísimos años luego de que alguien muy importante para ella le dijera que algún día encontraría compañeros y no volvería a estar sola. Tardó muchos años que eso pasara pero al final sí sucedió. Robin jamás volvió a estar sola. Porque nos encontró a nosotros y yo creo que tú también encontrarás a tus nakamas algún día, Momo. Diría el chico sonriendo con determinación. Aquellas palabras del sombrero de paja sorprendieron mucho a Momo, no se esperaba ese tipo de comentarios de parte del sombrero de paja. Lo que había dicho era muy reflexivo y a su vez tenía un gran significado. Momo había quedado sin palabras ante lo dicho por Luffy. Aún así la chica sonrió a medias con sinceridad, pues aunque no podía confirmar que el chico inventara aquella historia, el sombrero de paja no parecía ser de aquellos que mentían, por lo que aquella historia de ese tal Robin la hacía creer firmemente que algún día ella también encontraría amigos a los cual llamar nakamas. Ahora me dejaste sin palabras, Luffy, diría Momo mientras miraba al sombrero de paja. Jajajaja, perdón, es que así soy yo, un hombre de sorpresas, diría Luffy sonriendo con algo de orgullo. Bueno, pues continuemos estudiando un poco más, aún debes repasar si quieres aprobar tus exámenes, diría Momo mientras miraba a Luffy. No, por favor, ya no. Ya estudiamos mucho, Momo, siento que mi cabeza va a estallar.
Diría Luffy con desánimo mientras se recostaba sobre la mesa. ¿Qué voy a hacer para que quieras estudiar? Diría Momo mientras negaba con la cabeza. Aquí tiene sus bocadillos especiales, señorita Momo, diría el mayordomo dejando una bandejada con bocadillos en la mesa para luego irse. Gracias, ya tenía un poco de hambre, además se me antojaba un poco comerme uno de estos ya, diría la azabache tomando un bocadillo. Di apuesta a comérselo, pero el sombrero de paja habló, ¿me puedes dar uno? Diría Luffy muy emocionado al ver comida. Lo siento Luffy, estos de mis favoritos, así que no, diría la chica con algo de pena mientras volvía a disponerse a comer. Antes de que la chica comiera el bocadillo notó como Luffy la miraba con un hilo de saliva cayendo de su boca. Momo notó como el Mugiwara no apartó la vista del bocadillo durante un par de segundos hasta que lo movió un poco a la izquierda, dándose cuenta que el sombrero de paja siguió con la mirada el movimiento de aquel bocadillo. La pelinegra movió un poco al bocadillo a la derecha. El sombrero de paja siguió el movimiento del bocadillo. Durante los siguientes 10 segundos Momo movió de un lado a otro, de arriba hacia abajo como si estuviera completamente hipnotizado por el movimiento de aquel bocadillo. ¿Qué rayos le pasa a Luffy? ¿En serio hambre es tanta que lo lleva a parecer que está en modo automático? Aunque a decir verdad se me acaba de ocurrir una ides, diría la pelinegra mientras miraba al Mugiwara. Luffy aún miraba el bocadillo mientras babeaba un peceroco. Luffy, si me respondes esta pregunta te regalo mi bocadillo. ¿De acuerdo? Diría la pelinegra al sombrero de paja, quien asintió con la cabeza. ¿Cuál es la raíz cúbica de 9? Diría la chica al sombrero de paja. 3. Ahora deme el bocadillo. Respondió con simpleza Luffy mientras Momo se sorprendía. Debe ser un broma, pensó la chica mientras le daba el bocadillo al Mugiwara, quien lo tomó con gusto empezando a comérselo muy feliz. Luffy, ¿la capital de Francia cuál es? París, respondió el chico mientras terminaba de comerse el bocadillo. Es en serio que logro memorizar todo lo que estudiamos pero que solo sepa recordarlo si le dan comida, pensó la azabache con una de sudor bajar de su cabeza. ¿Me puedes dar más? Diría el sombrero de pana sonriéndole a la chica. En eso Momo se le ocurrió una idea algo peculiar para poder hacer estudiar a Luffy o por lo menos saber lo que el Mugiwara tenía en la cabeza tras los múltiples repasos a los temas de exámenes en la UA. Luffy, ¿qué tal esto? Por cada respuesta correcta que tú digas yo te daré una empanada de queso, ¿qué opinas? Diría la chica refiriéndose a sus bocadillos especiales. La chica notó como el sombrero de paja comenzó a leer el contenido del tema el cual ambos estaban estudiando de forma seria. ¿Quién iba a pensar que la debilidad de Luffy-san es la comida? Pensó la pelinegra mientras miraba a estudiar al sombrero de paja. Ese día Momo había tenido una brillante pero simple idea que le permitiría poder ayudar al pirata a estudiar. Y esa idea era simplemente premiarlo con comida por cada vez que él le respondiera bien a una pregunta. Parecía una idea absurda, pero estábamos hablando de premiar a un chico que estaba hecho literalmente de goma. Los días pasaron y Momo siguió continuando con aquel método de estudio curioso a su compañero del sombrero de paja. Luffy todos los días se levantaba, se pegaba un buen desayuno que parecía almuerzo y cena para después ir a la UA, en donde tras un largo día iría a casa de Momo a estudiar 2 horas antes de regresar a casa, pues Yamato volvía a casa del trabajo por eso de las 10 p.m, y otra vez salía más temprano. Ahora mismo podemos ver a Luffy en un terreno algo alejado de la ciudad, pues desde hace unos cuantos días él ha estado entrenando el secreto para poder ser más fuerte y poder pelear mejor en contra de Katakuri. Gomu Gomu no Pistol. Gritó Luffy mientras lanzaba un golpe con su brazo, el cual se estiró como de costumbre. El Mugiwara trataba de fortalecer sus ataques para poder hacerlos más efectivos en contra de cualquier oponente que se pudiera suponer un reto para él, en este caso uno de los generales Dulce de Big Mom. Lo que no sabía Luffy era que en su nivel actual no importa cuánto fortaleciera sus técnicas, si estas jamás alcanzaban a conectar en contra de Katakuri, no serviría de nada. Eso era algo de Mugiwara sabia, ya que entendía perfectamente que la habilidad más problemática del general Dulce era su Haki de observación, el cual era muy avanzado si lo comparaba con el suyo, pues le permitía a su oponente ver el futuro. Si Luffy quería vencer al general debía buscar una solución en contra de ese factor, pero por ahora no se le ocurría nada. Maldición. Diría el sombrero de paja irritado mientras golpeaba el suelo. No se me ocurre en nada para poder ganarle, diría con su ceño fruncido. Noche difícil, capitán. Diría cierta Oni mientras estaba detrás suyo. Yamato. Diría Luffy volteando a ver a su nakama. No, imagínate, soy Don Quixote do Flamingo, diría con claro sarcasmo el samurái. Mingo, tomaste el cuerpo de Yamato. Diría Luffy impactado mientras miraba a su nakama. Luffy, eso fue sarcas, ¿sabes qué? Olvídalo, mejor cuéntame qué haces aquí a estas horas. Mañana tienes tu último examen teórico, ¿lo olvidas?
diría el samurái mientras miraba al sombrero de paja. Ah, bueno, solo entreno un poco, es todo. Yamato, el sombrero de paja se secó un poco de sudor de su cabeza. ¿Es por lo del general Dulce? Diría la Oni a su capitán. Sí, la última vez que peleamos me venció, no dejaré que eso pase de nuevo, por eso entrenar para poder alcanzar el nivel en el que él está, diría el pelinegro recordando al general. La mirada del pirata era un muy seria, cosa que Yamato entendió perfectamente, por lo que decidió ayudar a su amigo. Oye Luffy, diría Yamato con una leve sonrisa, wow. Gritó Luffy mientras esquivaba un golpe del garrote de Tsunakama en un ataque que estaba reforzado con Aki. ¿Qué te pasa, Yamato? Casi me das. Dijiste que Katakuri parecía ver el futuro, ¿no? Comentó la Oni con una sonrisa decidida. No parecía, lo hacía Yamato, su Aki de observación era muy avanza. Luffy juntó sus brazos para cubrirse de un golpe con el garrote de Tsunakama. Pues ¿qué tal si combates fuego con fuego, Luffy? Diría la Oni con confianza mientras ambos se separaban del ataque. ¿De qué hablas? Diría el Mugiwara a la Oni, pues que si él puede ver el futuro con ayuda de su Aki. El samurái se puso en posición de ataque. ¿Por qué no tú haces lo mismo? Con una gran velocidad el samurái se lanzó contra su capitán tratando de atacarlo mientras él la bloqueaba o esquivaba. ¿Hablas de que entrene también mi Aki de observación? Diría el sombrero de paja mientras bloqueaba y esquivaba los ataques de Tsunakama. Exactamente, si logras entrenar tu Aki hasta alcanzar, de esa forma podrás luchar contra él sin ningún problema, diría Yamato con confianza a su amigo mientras se alejaba. Aquellas palabras hicieron reflexionar un poco al sombrero de paja, quien solo se puso a pensar en lo que Tsunakama había dicho. Si logra alcanzar el mismo nivel de Aki de observación que Katakuri, pelear contra él no sería un problema, ya que Aki estaría a la par de él. Aún así, lo complicado para Luffy era que no sabía exactamente cómo entrenar dicho Aki, pues solo sabía lo básico que Rayleigh le enseñó durante su entrenamiento de 2 años. Claramente era muy distinto al nivel que Katakuri tenía con respecto a su Aki, por lo cual debía entrenar arduamente su propio Aki si quería ganarle al general de Big Mom. Entendía también que los ataques que Tsunakama le estaba tratando de dar eran una forma en la que ella quería hacer que su capitán usara su Aki de observación para poder esquivar sin usar su instinto o reflejos. De este modo tan simple como lo era un entrenamiento de combate, él podría entrenar su Aki gracias a la ayuda de Tsunakama, por lo cual él tomaría esto en serio, pues se trataba de entrenar para vencer a un enemigo el cual ahora mismo era más fuerte que él. Yamato, diría Luffy mientras su cabello tapaba sus ojos mientras ponía su puño contra el suelo. ¿Sí? Comentó la Oni a su capitán mientras lo miraba de forma tranquila. No te vayas a contener, diría Luffy de forma seria. Claro que no, capitán, diría el guerrero mientras sujetaba con más fuerza su garrote. Muy bien, diría Luffy mientras inhalaba, estando en una posición muy conocida por todos. Gearse con Luffy activó la segunda marcha mientras que Yamato solo sonrió al ver aquel estado de su capitán. Tenía curiosidad desde hace mucho de ver qué tan fuerte era ella comparada contra el futuro rey de los piratas. Durante un par de horas Luffy entrenó su Aki de observación con ayuda de Yamato, la cual al igual que él peleaba usando gran parte de su fuerza. Un par de horas más tarde, cerca casi de la medianoche, ambos seguían encontrándose en un combate de entrenamiento, el cual era el número 117 de las últimas 3 horas que llevaban entrenando. Estoy cansado y tengo hambre, solo he usado mi Aki de observación 18 veces en todos los combates que he tenido en contra de Yamato, y aún no llego a ver el futuro igual que ese tipo. No importa eso, apenas es el primer día, no puedo esperar resultados así como si nada, pensaría Luffy alejándose antes de que Yamato lo atacara. La Oni al igual que Luffy estaban llena de sudor además de estar cansada y hambrienta, pero su deseo de ayudar a Tsunakama y capitán era más grande, por lo cual seguiría con el entrenamiento hasta que él le pidiera detenerse. Jadeando un poco, Yamato sujetó con fuerza su garrote y se lanzó al ataque en contra de Luffy, quien estuvo a nada de reaccionar hasta que sin siquiera saberlo algo lo sorprendió. Puedo verlo, pensaría Luffy sorprendido al ver cómo en su mente una imagen del ataque de Yamato aparecía. ¿Cómo era eso posible? La Oni aún no conectaba el ataque, pero Luffy ya sabía la dirección y hacia dónde debía moverse para evitarlo. Era algo imposible que él supiera eso, pero todo se resumía a que había visto el futuro con el Aki de observación. La emoción de Luffy desapareció una vez que la imagen mental de Yamato desapareció como por arte de magia de su cabeza, lo cual lo preocupó, pues la Oni ya estaba cerca suyo a punto de conectarle un golpe con agarrote. Esto dejará marca, pensó Luffy cerrando sus ojos. Lo único que se vio a lo lejos fue un rayo caer en aquel lugar debido al ataque de la Oni en contra del Mugiwara, que por desgracia no había podido esquivar el ataque de Tsunakama, quien estaba segura que su capitán sí lo conseguiría esquivar. Qué equivocada que estaba.
Luffy, diría Yamato picando la mejilla del sombrero de paja sin recibir respuesta del pirata. Al no recibir ningún tipo de respuesta de parte del Mugiwara, la Oni solo lo toma en brazos, cargándolo como un costal de papas para luego solo empezar a caminar de vuelta a casa con una sonrisa. Quizás por hoy fue mucho entrenamiento, diría la Oni con una pequeña sonrisa. Luego de decir eso, la Oni siguió con su camino mientras cargaba a un cansado Luffy, quien seguía inconsciente tras aquel ataque. Al día siguiente en Salón 1 todos los alumnos estaban reunidos en salón de clases para realizar el último examen de la parte teórica, pues luego empezarían los prácticos ese mismo día. Muy bien, clase, pueden comenzar con sus exámenes. Asegúrense de permanecer callados, por favor, diría Aizawa mientras se metía en su saco para dormir. Algunos alumnos comenzaron a responder su evaluación mientras que otros empezaban a rezar a todos los santos habidos y por haber para de este modo pasar. No quiero que Luffy apruebe todo 100 puntos, pero al menos tengo fe de que va a pasar. Después de todo lo hice estudiar mucho estos días y confío en él, pensaría Momo viendo discretamente a Luffy con una sonrisa de confianza a su amigo y compañero de clase. ¿Cuál era la fórmula de tiempo? Pensaría Luffy con una clara confusión en su tiempo. Un rato más tarde ese mismo día. Muy bien, jóvenes, ya tengo los resultados de su examen. Recuerden que cualquier nota por debajo de los 30 puntos significa que reprobaron. De ese ser el caso, deberán aprobar los prácticos si no quieren tener clases extras en el campamento, diría Aizawa de forma calmada. Por favor, delegado, reparte la hoja con las calificaciones de los exámenes escritos a sus compañeros. Inmediatamente al oír eso, Lida se puso de pie tomando las hojas para luego empezar a repartirlas a sus compañeras, estando algunos calmados y otros muy nerviosos, mientras que en el caso de Luffy él estaba tranquilo pero con hambre como de costumbre. Una vez Lida dejó la hoja en puesto del sombrero de paja, la tomó para comenzar a ver sus resultados. Sí, ya probé. Gritó con mucha fuerza mientras se ponía de pie emocionado. Casi todos sus compañeros voltearon a verlo, mientras que el sombrero de paja estaba feliz como lombriz por haber pasado. Al ver eso, Momo se sorprendió bastante y de inmediato se puso de pie para ir al puesto de su amigo para confirmar si lo que decía era verdad. ¿En serio aprobaste, Luffy? Diría Momo viéndolo. Sí, jajajajajaja, lo logré. Diría el Mugiwara sumamente feliz. La pelinegra también se puso muy feliz, pero por pura curiosidad tomó la hoja de su compañero para ver sus resultados. Luffy, diría la chica con su cabello tapando sus ojos mientras apretaba la hoja. Sí, dime. Comentó el chico más que feliz sin duda alguna. ¿Por qué carajos estás tan feliz si apenas aprobaste todo con 30 puntos? La azabache en un tono de voz oscuro y frío. Por alguna razón el ambiente se puso algo pesado y un aura aterradora rodeó a la mujer. Luffy sintió miedo, pues le recordó a Nami cuando se enojaba y por su bien se bajó de su silla, empezando a retroceder sin saber qué decirle. Anda, explícame por qué estás tan feliz si apenas aprobaste. Devuélveme todo el tiempo que perdí haciéndote estudiar y dándote toda mi despensa, diría la chica viéndolo de forma seria. El pobre Mugiwara chocó con la pared mientras la chica se acercaba con una mirada vacía. Eso pudo ser el fin de Mugiwara, no Luffy, de no ser porque alguien lamó la puerta del salón. Disculpen, aquí estudia Mokeide. Luffy, diría Atsume Mei desde la entrada del salón. Al oír eso, el Mugiwara vio su oportunidad para zafarse de Momo, por lo que se estiró hacia la puerta gracias a los poderes de su fruta y habló. Soy yo, ¿por qué? Diría Luffy viendo a la pelirrosada. El director me dijo que te diga que vayas a su oficina, quiere hablar contigo, diría la chica con calma. Entiendo, Aizawa sensei, volveré pronto, diría el chico saliendo del salón como sea, diría el maestro con algo de sueño. El Mugiwara corrió muy feliz por el pasillo, pues se había librado de Momo tanto que dio un salto por el pasillo mientras la luz del sol lo iluminaba, recreando de este modo sin saberlo la figura de alguien muy conocido en su mundo. Luego de un par de minutos Luffy llegó a la oficina de Nezu, en donde entró sin haber tocado la puerta. ¿Qué pasó, rata? Diría el Mugiwara de forma tranquila. ¿Podrías al menos tocar? Diría Nezu en su silla. Pero me dijiste que viniera. ¿Qué está pasando? ¿Para qué me llamas? Si sabes que tengo exámenes prácticos. En unas horas, ¿no? Comentó Luffy con simpleza para luego caminar hacia el escritorio del roedor. No hay problema, de puedo exonerar esta vez, diría con calma el roedor. ¿Cómo se come eso? Diría el chico al roedor. Significa que no vas a tener que hacer exámenes prácticos porque te voy a exonerar, o bueno, más bien le diré a Aizawa que lo haga, diría Nezu con calma. ¿En serio? Wow, muchas gracias. Diría Luffy feliz. Sí, pero necesito que me expliques esto, diría Nezu pulsando un botón de su escritorio. De un momento a otro las ventanas de la oficina fueron cubiertas por acero mientras unas imágenes se proyectaban.
revelando el incidente de Osu con respecto a la pelea de Luffy y Katakuri. Son imágenes del desastre de Osu, algunas cámaras las tomaran antes de que dejaran de funcionar, aparte de que tenemos uno que otro video, el departamento de policía de Osu me las dio cuando se las pedí, algo me decía que también estabas involucrado en el desastre de Osu. No creo que haya sido coincidencia que tú también estés ahí y termines herido sin haber peleado contra Stein, diría el roedor de forma calmada. Luffy miró las imágenes de su pelea contra el general con una mirada algo seria apretando un poco sus puños. ¿Quieres explicarme quién es tu amigo?, diría Nezu con claro sarcasmo en sus palabras. Sin otra opción el chico le explicó con lujo de detalles al roedor lo que ocurrió en su último día de pasantías, en donde había ocurrido lo que los medios de comunicación llamaron el incidente de Osu. Nezu solo prestó toda su atención a cada palabra que el chico decía, quien no omitió ni un solo detalle, y una vez terminó de relatar todo lo que ocurrió aquel día el roedor se reclinó un poco en su asiento, pues la situación ahora era más que complicada. Eso era lo que pensó Nezu cuando Luffy dijo que antes de caer inconsciente miró como Katakuri escapaba por un portal junto al otro tipo de las manos. La situación ahora mismo es muy complicada, Luffy. La Liga de Villanos ahora mismo tiene un elemento muy fuerte en sus filas, aunque tú no pudiste vencer por lo que dijiste debido a su habilidad llamada Haki de observación, diría Nezu mientras analizaba un poco más la situación. ¿Qué vamos a hacer ahora exactamente?, diría Luffy viendo al roedor. Llevo más de 25 años en esto del heroísmo, Luffy, y he estado en situaciones complicadas como esta. Pero mi instinto animal me dije que no ataquemos por ahora, no solo porque no tengamos la ubicación el enemigo, sino porque también sería muy estúpido hacerlo sin tener un plan antes, diría Nezu al Mugiwara. ¿Cuál es el plan entonces?, diría el Mugiwara viendo al director. Por ahora ver cuál será el siguiente movimiento de la Liga de Villanos. Ya descifré perfectamente que su líder actúa como un niño pequeño, ya que es resentido y le gusta llamar la atención de los demás, por lo que en su siguiente movimiento la Liga claramente llamará la atención de los héroes. No creo que su líder haya madurado tan rápido para orquestar planes más complejos y específicos. Sus objetivos son muy directos y específicos, enviando elementos muy pesados a por ellos, como la vez que trató de usar a Nomu para matar a Olmigatola del incidente de Osu. Cuando mando a ese general a matarte, diría el roedor al Mugiwara. Luffy solo escuchó las palabras de forma seria, mientras por su mente pasaban los recuerdos de la pelea de aquella noche, haciéndolo fruncir su ceño. Por ahora tú solo ve al campamento, cuando vuelvas te informaré exactamente de lo que podríamos hacer ahora que sabemos que alguien de tu mundo está aquí, y más aún, que ese alguien es un enemigo, diría Nezu al chico. ¿Ya existe algún modo de que Yamato podamos volver a casa?, diría Luffy con algo de esperanzas. Por desgracia no, pero recluté a Mei para que ayudara con un proyecto del cual te contaré cuando regreses del campamento. Solo diré que si todo va bien tú y Yamato podrán regresar a casa pronto, diría Nezu sonriéndole de forma amable el chico. Esa noticia reconfortó un poco a Luffy, quien solo recordó a todos Nakamas haciéndolo sonreír de forma nostálgica. Por esta vez no te voy a regañar por usar tus poderes en público, ya que vi que contuviste mucho a la hora de pelear, además de que actuaste en defensa de tu vida, ¿de acuerdo?, diría el roedor al sombrero de paja, quien asintió. Muy bien, creo que ya no tengo nada más que discutir contigo, puedes retirarte. Alista todo Gue, mañana irás al campamento, diría Nezu al chico sorprendiéndolo mucho. Pero si los exámenes prácticos apenas comienza hoy, diría Luffy con una ceja alzada. Los exámenes prácticos son de un solo día y califican la resistencia, fuerza, agilidad, etc., y son un solo examen nada más, diría Nezu al chico de forma calmada. Oh, ya veo, diría Luffy un tanto afligido de forma calmada. ¿Qué te pasa? ¿Ocurre algo?, diría el director viendo al chico. Nada, es solo que ella es una amiga y una nakama muy querida para mí, pero me deberé ir por 2 semanas y N0 sé por qué me siento algo mal, diría Luffy al roedor sin saber por qué sentía algo afligido. Al escuchar eso el director solo puso una media sonrisa, pues después de todo Mugiwara no Luffy seguía siendo un chico de 19 años, o sea un adolescente. Esta juventud de hoy en día, bueno, supongo que es algo normal, él sigue siendo un adolescente después de todo, pensó Nezu mientras miraba al chico de forma tranquila. El sombrero de paja siguió pensando poco en su nakama Yamato de forma afligida, pues no la vería por 2 semanas hasta que el director le habló. Luffy, ¿a tú te gusta Yamato?, diría el director de forma calmada. Al oír eso el Mugiwara lo miró con algo de confusión, mientras sus mejillas se tornaron algo rojas sin que esto lo supiera. ¿Gustarme?, diría Luffy con duda ante lo dicho por Nezu. Sí, Yamato te gusta, Luffy. Ya sabes, tienes sentimientos románticos hacia ella, diría el roedor con calma al sombrero de paja. Luffy no era tan tonto como parecía, sabía que Nezu se refería a que si él veía a su nakama como más que una amiga.
No me pregunte cómo Luffy sabe eso, Nakamas XD. No, diría el pirra de forma calmada, ¿en serio? ¿Y ese sonrojo? Diría Nezu con duda, El sombrero de paja tomó sus mejillas algo sorprendió sintiendo. Como estas ardían, ¿qué me pasa? Él supongo que aún no sabe exactamente a qué me refiero, pero veamos qué pasa después, pensó el director de forma calmada, porque mi cara arde. Diría Luffy con mucha confusión, tranquilo Luffy, ya se te pasará, bueno ya es tarde, debes ir a casa, diría Nezu al chico, ¿de qué hablas? Si las clases estaban por empezar, diría el chico. Nezu volvió a pulsar otro botón de su escritorio haciendo que las imágenes desaparecieran y las ventanas volvieron a comer antes, dejando ver al atardecer. ¿Cuánto tiempo estuvimos hablando? Diría Luffy impactado, creo que unas 4 horas, diría Nezu de forma calmada, el tiempo se fue volando, diría el Mugiwara aún impactado, supongo que tienes razón, bueno te deseo suerte en el campamento escolar Luffy, salúdame a Yamato y ten cuidado al volver a casa, diría Nezu al sombrero de paja, está bien, nos vemos rata, diría el sombrero de paja mientras salía de la oficina de Nezu. El sombrero de paja regresó a su salón dándose cuenta que la mayoría de sus compañeros ya no estaba pues se habían marchado a sus casas. Luffy tomó sus cosas saliendo del salón para después salir del agua queriendo haber despedido de su Nakama Izuku, pero como no lo encontró solo se marchó a su departamento. Ya llegué Yamato. Diría el Mugiwara feliz, hola Luffy, ¿cómo te fue hoy? ¿Quieres cenar? Diría Yamato al sombrero de paja, me fue bien y claro que quiero comer jejeje, diría sonriendo de oreja está bien pues vamos a cenar, Sumi me regaló choripanes hoy un plato de su país dice, comentó Yamato con una sonrisa de felicidad, ambos nakamas fueron a la mesa del comedor listo para comer pues estaban muy hambrientos luego de un largo día después de comer cada uno se fue a habitación a descansar pues mañana debían madrugar, Yamato debería ir a trabajar y Luffy debería ir más temprano si no quería perder el autobús del campamento. La Oni se quedó profundamente dormida una vez cayó en su cama mientras el sombrero de paja se levantó con hambre en la madrugada, por lo que fue a la cocina por algo de comer encontrando un pedazo de carne. Masticando su comida de forma tranquila para luego salir un rato al balcón viendo la ciudad nocturna, al sombrero de paja le resultó curioso que no había ni un solo auto en la calle, pero supuso que era debido a que ya era muy tarde. Luffy se sentó en el barandal del balcón, terminando de comer su carne estando muy reflexivo, ya habían pasado 3 meses en su mundo, pero sentía que había pasado más tiempo. Un montón de preguntas pasaban por su cabeza y ni una de ellas tenía respuestas, las preguntas eran, ¿cómo estaban sus nakamas? ¿Sus nakamas lo estarán buscando? ¿Sus nakamas lo daban por muerto? Etcétera etcétera. Luffy daría lo que fuera por ver a sus amigos una vez más pero sabía que por ahora eso no era posible, con mucha determinación el pirata apretó su mano, pues entendía que no podía irse aún. Tenía que encargarse de Katakuri y Azi como también ayudar a las personas de este mundo, pues por alguna razón algo le decía que existía o existirá alguien que en el futuro daría muchos problemas. Más que nada porque no se creía que ese tipo de las manos sea el líder de toda la liga de villanos, pues como dijo Nezu él era un niño y al ser un niño podría estar siendo influenciado por alguien y ese alguien podía ser el verdadero sujeto del cual deberían encargarse ya que sin siquiera aparecer o atacar en persona, ya había causado múltiples daños al ser obviamente el causante del ataque de la Usugi del incidente Seosu. El sombrero de paja aun si esta fuera su mundo o no pelearía contra él de ser necesario más que nada porque Azi era el capitán de los sombrero de paja. Una leve brisa de viento golpeó a Luffy quien solo se bajó del balcón y se dirigió al interior del departamento pues debía dormir, mañana tendría que levantarse para ir al campamento. El chico entró a su habitación y se tumbó en su cama estando en sueño pues sus párpados le pesaban bastante, pero antes de siquiera cerrar sus ojos el chico dijo algo. Creo que esta ha sido la aventura más loca que he tenido, fue lo último que dijo Luffy antes de quedarse profundamente dormido, sin duda alguna el chico tenía toda la razón lo que estaba viviendo ahora era la aventura más loca que ha tenido desde que él mismo se alzó a la mar hace 2 años en el Mar del Este. Lo que no sabía era que ese tan solo era el comienzo de toda esta divertida y caótica aventura a través de ese mundo de héroes y villanos en conjunto. Capítulo 25 La batalla en la isla de los científicos. Tras todo lo ocurrido durante las pasantías nos ubicamos unas semanas antes del campamento escolar en el salón de clases de los estudiantes de la clase 1, a quienes debido a que su maestro no fue ese día tenían ahora libre. Kappa Aizawa se quedó dormido. De los alumnos hablaban entre sí de cosas triviales entre sí, nada interesante incluso a nuestro querido capitán.
Monkey de Luffy no le llamaba la atención en lo más mínimo lo que hablaban. Él estaba concentrado comiendo unos onigiris que tenía guardados para el almuerzo, aunque con Zero era costumbre no se aguantó del hambre, así que empezó a comérselos de forma tranquila. Oye Luffy, ¿a ti te gusta alguien? Diría Mina al Mugiwara con una actitud amigable. ¿Gustar? Diría el chico del sombrero de paja a la peligrosa. Sí Luffy, ¿gustar? ¿Te gusta alguien acaso? Es que los chicos y yo estábamos hablando sobre si nos gustaba a alguien y queríamos saber si a ti te gusta a alguien, ya que por decirlo así eres el más interesante de toda la clase sin ofender, explicó la chica a su amigo, quien solo la miraba tranquilo. La explicación de Mina fue lo más clara posible. Ella, al igual que otros de sus compañeros, sabían que el Mugiwara no entendía algunas cosas si se explicaban de forma muy compleja. Por eso mismo la chica peligrosa decidió ser lo más simple pero exacta en su explicación a Luffy para que éste entendiera de qué hablaba. Pues me gusta la carne, ¿eso cuenta? Diría el sombrero de paja sonriendo. Eso causó que Mina casi se cayera de espaldas. ¿Qué clase de respuesta esa? Literalmente se había esforzado para nada en explicar a Luffy de manera simple lo de si le gustaba a alguien. ¿Verdad Luffy? Lo que Mina trate de decir es que si ti te gusta una persona en particular de forma romántica, diría Momo, quien había escuchado la conversación. Al oír eso el sombrero de paja se quedó callado para luego poner su mano en su mentón algo pensativo, sin saber exactamente qué responderles a sus compañeras de clase. Por alguna razón una imagen de su Nakama de cuernos rojos y garrote pesado llegó a la mente del capitán del Sunny, quien sintió sus mejillas arderle un poco. Jejejeje, ese sonrojo me dice que si hay alguien te gusta Luffy. Vamos, dinos quién es la afortunada. Diría Mina con una sonrisa juguetona mientras miraba al Mugiwara. Sí, por favor cuéntanos Luffy, tengo curiosidad por saber quién es la mujer que se ganó tu corazón, diría Momo con una sonrisa curiosa. No sé si ella me gusta como tal, así que no que siento exactamente por ella, diría Luffy rascándose la cabeza un tanto confundido. Pues es fácil, dime, ¿esa persona acaso te hace sonrojar? Diría Mina con una sonrisa. ¿Sonrojar? Diría el Mugiwara viendo a la pelirosada. Mina quiere saber si acaso cuando estás con esa persona tus mejillas o tu cara se puesto roja o te ha ardido sin que sepas por qué Luffy, diría la azabache al pelinegro. Pues creo que sí, diría el chico acordándose de las veces que sonrojaba sin saberlo por culpa de Yamato, enamorado. Diría Mina soltando un chillido muy tierno. Aún no, bien Luffy, ¿acaso esa persona que te gusta a ti te hace sentir muchas cosas en un solo momento? Diría Momo siendo lo más clara posible. El Mugiwara recordó algunas veces en las que se molestaba con Yamato por tonterías para luego reconciliarse de la pelea y después celebrar con comida. Todo eso pasaba en períodos de tiempos muy cortos, donde podían pasar una y mil cosas, aunque el ejemplo más grande de eso fue la vez que ambos tuvieron una noche especial, en la cual Luffy sintió una y mil cosas en un período de tiempo de poco menos de media hora, aunque como tal el resto no lo recuerdo por los efectos del sake. Sí, diría el sombrero de paja con una ceja alzada, enamorado. Diría otra vez Mina muy feliz por su amigo Zero. Bien Luffy, otra pregunta, ¿acaso esa persona que a te es muy cercana a ti tanto y te importa mucho? Diría Yaoyor Zerozu a su amigo. Pues si me importa mucho y es cercana a mí, diría Luffy sin titubear ante lo que le preguntó Momo. El sombrero de paja sin dudarlo alguna respondió lo que su compañera peligrosa le preguntó de forma directa. Yamato era muy cercana a él y al igual que sus demás nakamas, le importaba mucho, aunque algo dentro suyo le hacía creer que la autoproclamada como Oden le importaba más de lo que él mismo creía. Enamorado. Diría muy emocionada Mina. Ok, ya última pregunta, todo este tiempo que te he estado diciendo cada una de estas preguntas, ¿acaso tú has estado pensando algo en particular? Diría Momo un poco emocionada por saber la respuesta de su amigo. Esa pregunta dejó sin palabras a Luffy. Se había dado cuenta que lo que decía su compañera era verdad. Todo este tiempo que Momo le había dicho cada una de sus preguntas, solamente una persona llegaba a su cabeza y esa persona, o mejor dicho esa Oni, era su hermosa Nakama Yamato. ¿Sí? Dijo el sombrero de paja viendo a sus compañeros, enamorado nivel Dios supremo. Gritó Mina a todo pulmón muy emocionada, llamando la atención de todos sus compañeros, que miran. Cosas de chicas, métanse en sus asuntos, diría la peligrosa haciendo un puchero. Ya no gritas tanto, ha sido, San, o vendrá un maestro y nos regañarán, diría Momo mientras calmaba a Mina. Ok, ya perdones que se alborotaron los ovarios, jejeje, diría la chica rascándose la cabeza algo apenada. Oigan, ¿puedo preguntar algo? Diría el sombrero de paja de forma algo curiosa. Claro, somos nakamas como tú lo dices Luffy, pregunta con confianza, diría Mina sonriendo de forma amigable al chico. Bien, si esta persona me gusta, ¿qué debo hacer exactamente?
diría el Mugiwara con una sonrisa inocente, pues eso ya dependería un poco de ti jejeje, yo no puedo darte una respuesta clara como tal, diría Mina a su amigo. Mina tiene razón Luffy, lo mejor que podrías hacer es seguir tu corazón es todo, dijo Momo al sombrero de paja. ¿Mi corazón? Pero mi corazón es de gonna, diría Luffy en modo chibi sacándoles una gota de sudor a sus amigas. Si lo sabemos Luffy, pero igual sigue a tu corazón, él te guiará cuando de temas sentimentales te tratan, ya verás, diría Mina viendo al pelinegro. En ese momento la campana sonó indicando que ya era el almuerzo P0R, lo que un muy emocionado Luffy salió directo a la cafetería pues quería comer durante el almuerzo. El usuario de la Gomu Gomu no Mi se encontraba comiendo su tan preciada y sabrosa carne en compañía de su amigo Peliverde, quien estaba hablando con el Mugiwara de cosas triviales. Oye Luffy, tengo una pregunta para ti, diría el Peliverde al chico. Dime. Comentó Luffy al chico, ¿te imaginas que en algún momento puedas evolucionar tu Kirky? ¿Convertir todo a tu alrededor en goma? Diría el chico con algo de emoción. Eso sería genial, podría pelear como yo quisiera jejeje, ojalá algún día pase, diría Luffy con algo de emoción. Tranquilo papu, solo espera, pronto será el regreso del dios del sol Nikas y eso sería muy genial de ver, ¿no crees? Diría Izuku con algo de entusiasmo. Si eso sería realmente emocionante, creo que sería mi pico máximo, comentó el chico mientras comía. Jajaja, es verdad, pero si eso pase deberías nombrarla como a tus demás transformaciones, ¿no crees? Le diría Izuku al Mugiwara. Tienes razón, pero descuida, ya pensé en un nombre, comentó el chico mientras seguía comiendo carne. ¿En serio? ¿Y cuál es? Diría Izuku algo intrigado. Gearzi. El sombrero de paja no terminó de hablar. Antes de que pudieran terminar de hablar sonaría otra vez la campana indicando que el receso terminó, por lo que todos debían regresar a su salón. Oh, qué mal, ya terminó el receso. Debemos regresar al salón de clases. Luffy, termina tu carne rápido. Uno le dijo Izuku al pelinegro. ¿Qué carne? Cuestionó algo confundido el Mugiwara. Izuku notó que ya no había nada de comida. El peliverde se quedó sin palabras, pues literalmente ya no había nada de comida en la mesa, eso incluía hasta su propio almuerzo. Luffy se lo había comido todo sin que éste lo supiera. ¿Ocurre algo? Diría Luffy con una ceja alzada. No, nada, descuida, solo regresemos al salón de clases, diría el chico mientras cambia de tema. Bueno, está bien, dijo el sombrero de paja a su amigo. Luego de eso ambas chicos regresaron a su salón de clases donde todo el día siguió su curso sin alguna novedad hasta la hora de salida. Cuando terminaron las clases Luffy guardó sus cosas y se marchó despidiéndose de sus amigos para regresar a su hogar y disfrutar de unos cuantos días de vacaciones que dieron en Wano tras los exámenes, ya que luego se llevaría a cabo el campamento escolar. Veamos, ya llevo casi 5 meses en este mundo, pero cuando se supone que regrese a mi mundo, ¿cómo me convertiré en el rey de los piratas si estoy aquí estancado? Gritaría Luffy mientras estaba molesto de forma cómica. Se suponía que hace 5 meses era conocido como uno de los novatos de la peor generación, un pirata con una recompensa muy alta, un usuario de Aki del Rey Azi como el futuro rey de los piratas. ¿Cómo es que ahora solo era visto como un niño que estudiaba para ser héroe? Él ni siquiera quería ser un héroe, según su lógica nació siendo pirata y moriría siendo un pirata. ¿Cómo es que termine Azi? Se supone que los héroes comparten la carne con gente desconocida, y yo soy un pirata que quiere la carne para él solo, diría el Mugiwara mientras caminaba del mal humor. Si no fuera porque Nezu se lo pidió a Luffy, no tendrá motivos reales para ser un héroe como tal, pero ya no puede hacer nada más que cumplir su parte del trato con Nezu hasta que él encontrara un modo de regresar a él y Yamato de vuelta a su mundo. En casa del Mugiwara el sombrero de paja, luego de una caminata en donde no dejana de preguntarte cuándo regresaría a su mundo, por fin había llegado al departamento. Una vez entró al lugar su nakama Yamato lo saludó cortésmente, a lo que Luffy correspondió el saludo. Luego se fue a su cuarto a ponerse una ropa más cómoda para posteriormente salir a cenar con la Oni, la cual tenía algo importante que hablar con su capitán, quien se encontraba ahora mismo comiendo. Oye Luffy, adivina qué, diría Yamato con una pequeña sonrisa. No me importa, diría con simpleza el chico disfrutando su carne. Que adivines, dije, le replicó Yamato ahora de forma seria. Estoy comiendo, adivinaré después, diría el chico masticando su carne. Hoy me dieron una invitación para un evento muy genial de este mundo en una isla muy genial y yo me estaba preguntando con quién podría ir, ya que Mirko tiene trabajo que hacer estos días, diría la Oni a su capitán con calma. Pues no lo sé, ojalá encuentres a alguien que te acompañe, diría con inocencia el chico. Carajo Luffy, te estoy invitando para que vayamos los dos, tonto, dijo Yamato alzando un poco su V0Z. Pues claro, ¿habrá comida deliciosa en esa isla?
diría el chico mientras miraba con algo más de hambre a su amiga, pues supongo que sí, jejeje, además ¿no te emociona salir de aventuras de nuevo? Diría con cierta emoción a su amigo. Pues cómo no. Estoy cansando de todo esto de la y los héroes. Yamato, se supone que soy un pirata, no un héroe, y quiero toda la cara para mí, diría Luffy muy molesto. Jajaja, lo sé Luffy, por eso sería casi como una aventura pirata, ¿no crees? Dijo Yamato sonriendo un poco a su amigo. ¿Sí? Gritó con emoción a su Nakama, pues alistaste el vuelo, saldrá a medianoche, así que empieza a empacar. ¿Ok? Diría la chica al Mugiwara, ¿qué tiene de malo que vaya Azi? Dijo el chico con una ceja alzada, nada, solo que nos quedaremos un par de días, además debes llevar algo formal, diría Naomi al sombrero de paja forme que... Cuestionó algo confundido el chico, mejor yo me encargo de guardar tu ropa Luffy, diría Yamato levantándose de la mesa. Ok, yo iré a ver si hay más carne en la refri Yamao, dijo el chico mientras también se levantaba de la mesa. ¿Cuántas veces te he dicho que es Yamato no Yamao ni Yamamoto, Luffy? Diría el samurái viendo a su capitán. Es que se me olvida, jejeje, diría el pelinegro riendo un poco. Jamás vas a madurar Luffy. Cuestionó Yamato mientras miraba al chico. ¿Madurar es para frutas? Replicaría el Mugiwara a su Nakama. PFFS jajaja, la Zeroni comenzaría a reírse. La samurái no pudo evitar soltar leves risas por aquel chiste del pirata Kibern. También rió un poco pues la risa de su Nakama lo había contagiado. Yamato luego de eso guardó un cambio de ropa para Luffy, asegurándose de que llevara algo formal para luego guardar su ropa. Una vez las meletas estaban listas, Naomi junto a Luffy salieron del departamento rumbo al aeropuerto, listos para emprender un viaje al aeropuerto. Un minuto, ¿no iremos en barco? Diría Luffy a su amiga. No Luffy, debemos ir en avión, diría Yamato a su capitán. ¿Avión qué? Cuestionó confuso el Mugiwara. Avión, ya sabes, esas máquinas que vuelan en el cielo como si fueran pájaros, diría Yamato explicándole a su amigo. Oh, yo quería ir en un barco, diría Luffy cruzado de brazos. Quizás a regreso podamos ir en barco, comentó Naomi al sombrero de paja con una leve sonrisa. ¿En serio? Diría con algo de emoción el Mugiwara. Sí, diría el guerrero con una sonrisa a su capitán. Gracias Yamato, diría Luffy sonriéndole a Yamato. Tras unos 15 minutos los dos Nakamas llegaron al aeropuerto y Yamato siguió las indicaciones de la invitación para ir a su vuelo, dándose cuenta que era uno privado, aunque como tal ella no sabía qué significaba eso exactamente. Una vez abordaron y el avión despegó, Luffy como un niño pequeño se asomó por la ventana viendo toda la ciudad. Sugoi. Esto es impresionante. Yamato, mira, puedo ver la ciudad a través de la ventana, dirá Luffy sonriendo muy emocionado. Ya sé que es bonito Luffy, acá también se puede ver, diría Yamato mientras miraba la ciudad a través de su ventana. Vaya, los aviones son geniales pero sigo prefiriendo los barcos. Diría el chico sentándose al lado de su Nakama. Si me imagino Luffy, además estar en este pajero de mental o como se llame se siente un tanto raro, diría la princesa Oni a su capitán. Si es verdad, oye Yamato, me estoy comenzando a aburrir, hagamos algo divertido, diría Luffy con una sonrisa a su Nakama. ¿Quieres hacer algo divertido Luffy? Diría Naomi al Mugiwara también sonriendo. Un pecero con lemon. Gritaron todos los lectores, pero el capitán barra autor les dio un zape que los noqueó XD. Un rato después, podemos ver en una pantalla como una canción empezaba a sonar poco a poco mientras Luffy y Yamato tenían dos micrófonos. No hacía falta ser físico, nuclear o matemático para entender que iban a hacer karaoke. Oye Yamato, ¿seguro que esto divertido? Diría Luffy con una ceja alzada. Totalmente, sé que podríamos hacer cosas más divertidas como hacer un combate de entrenamiento, o competencias de comida, pero como ves estamos en esta ave de mental, así que mis opciones son limitadas, diría Yamato a su capitán. Ya veo, pero seguro que esto es divertido. Mencionó algo confuso el sombrero de paja. ¿Acaso dudas de las habilidades para entretener del gran Kozuki Oden? Diría Naomi al Mugiwara. No, pero no pierdo nada con preguntar, diría el chico a su Nakama. Descuids, mis amigas del trabajo y yo cuando salimos a beber o estamos aburrida durante los patrullajes nos distraemos con esto, explico con calma Naomi. Bueno, entonces está bien, diría con tranquilidad el capitán del Sunny. Bien, la canción ya empieza, ve tú primero, mencionó Yamato animando a su amigo. Ok, diría el chico mientras miraba cómo la canción empezaba a sonar en una pantalla que era como un televisión en la pared de uno de los asientos. El sombrero de paja empezó a escuchar la melodía de la canción, la cual sin tantas complicaciones empezó a cantar. Tratándose de Freaks de Surf Course. Don't kill me, just help me run away from me version y need a place to stay where I can cover up my face, don't cry, I am just a freak, I am just a freak. I am just a freak.
I am just a freak, ni am just a freak, my head is filled with parasites black holes cover up my eyes hydra I'm of you almost every night of a full I want to wake up this time, ni want to wake up this time, ni want to wake up this time. Ni want to wake up this time, la canción terminó y Luffy escuchó pequeños aplausos venir de su nakama quien sonrió de manera alegre. «Qué bien cantas Luffy», diría Yamato con una sonrisa a su capitán, «gracias Yamato, bueno creo que ahora es tu turno ¿no?». Mencionó el Mugiwara a la Oni, «Oh si es verdad es mi turno ya voy», dijo el hijo de Kaido con una leve sonrisa, la nakama de Luffy se puso de pie y tomó el micrófono para ver que en la pantalla comenzaba a reproducir otra canción sonriendo un poco para comenzar a cantar con calma. ¿Quién lo diría que se podía hacer el amor por telepatía? La luna está llena, mi cama, vacía lo que yo te haría si te tuviera de frente. La mente te la volaría. De noche y de día, de noche y de día y uno I'm just a flight away if you want it, you can take a private plane. A kilómetros estamos conectando. Y me prendes, aunque no me estés tocando. You know I got a lot to say all these voices in the background of my brain. Y me dicen todo lo que estás pensando, me imagino lo que ya estás maquinando. ¿Quién lo diría? Que se podía hacer el amor por telepatía. La luna está llena mi cama vacía. Lo que yo te haría si te tuviera de frente. La mente te la volaría. De noche y de día, de noche y de día, mi cama, vacía n. Lo que yo te haría si te tuviera de frente. La mente te la volaría. De noche y de día, de noche y de día you know that it can say right through you. It can read your mind, it can read your mind. What you want to do. It's written all over your face times do cause it can read your mind, it can read your mind. It can hear your thoughts like a melody. Listen while you talk when you're fast asleep. You stay on the phone just to hear me breathe. ¿Quién lo diría? Que se podía hacer el amor por telepatía. La luna está llena, mi cama, vacía lo que yo te haría si te tuviera de frente. La mente te la volaría. De noche y de día, de noche y de día, mi cama, vacía. Lo que yo te haría si te tuviera de frente. La mente te la volaría. De noche y de día, de noche y de día you know that it can say right through you. It can read your mind, it can read your mind. What you want to do. It's written all over your face times do cause it can read your mind, it can read your mind. It can hear your thoughts like a melody. Listen while you talk when you're fast asleep. You stay on the phone just to hear me breathe. ¿Quién lo diría? Que se podía hacer el amor por telepatía. La luna está llena, mi cama, vacía lo que yo te haría si te tuviera de frente. La mente te la volaría. De noche y de día, de noche y de día conforme avanzó la canción el tono de voz de Yamato se volvió algo coqueto y un tanto provocativo aunque ni Luffy y ella lo notaron al estar tan metidos en la letra de la canción. No pregunten cómo es que saben inglés porque ni yo sé XD finalmente tras unas 2 horas de viaje Yamato y Luffy llegaron a la isla I, hogar de más 10.000 científicos los cuales como tal vivían en dicha isla. Nuestro Mugiwara una vez aterrizó y miró alrededor no pudo evitar emocionarse por lo genial y maravilloso que era el lugar. Sugoi. Este sitio es increíble Yamato. Hay robots. Ninjas. Y dinosaurios. Dijo muy animado nuestro protagonista viendo todos con estrellas en sus ojos, lo sé Luffy, pero ya habrá tiempo de ver todo, dejemos las cosas en el hotel y luego podemos divertirnos. A ver dónde deje el mapa para el hotel, diría la Oni al capitán buscando en su ropa el mapa. Luffy ¿tú tienes el mapa? Luffy. Luffy. Gritó la chica al ver a su capitán, el Mugiwara estaba subido en el morro de un héroe kaiju llamado Godzilla que justo había pasado por ahí. Hola. Soy Luffy, ¿quieres unirte a mi tripulación pirata? Diría sonriéndole con energía, al ver eso Yamato solo suspiró algo agotada, sonriendo a medias después de todo a veces el cuidar de su capitán era como encargarse de un niño pequeño. En otro lugar de la isla, podemos apreciar ahora a unos tipos amarrados en el suelo mientras otros les apuntaba con armas. Uno de ellos que parecía ser su líder mencionó a través del teléfono que ya habían llegado y estaban preparando todo para llevar a cabo una especie de plan el cual se llevaría a cabo ese día durante la noche. El sujeto una vez terminó de hablar colgó el teléfono y comenzó a caminar junto a sus hombres como si nada entre la multitud procuraron no llamar la atención, por ahora. Regreso con Luffy y Yamato nuestros dos piratas favoritos pasaron toda la tarde juntos disfrutando de las maravillas de isla como los juegos o atracciones de demostraciones de Quirks pese que estas cosas se quedaban cortas a comparación del mundo del que venían iguales les fascinaba sobre todo a Luffy quien estaba como niño en juguetería.
Yamato por otro lado disfrutaba ver a su capitán feliz con todo este tipo cosas le hacía creer que cosas como el trabajo o el cubrir los turnos a Mirko cuando ésta no iba a trabajar por quedarse dormida, valían la pena por ver aquella sonrisa del Mugiwara. Lo último estuvo de más pero igual valía la pena mencionarlo, pero al darse cuenta de que lo que estaba pensando no era correcto Yamato se reprimió mentalmente. Luffy era su capitán y amigo, no podían permitir el pensar cosas más allá de la amistad nada más aunque ciertamente. Desde antes y luego de aquella noche juntos sentimientos raros se estaban apoderando de la Oni, quien ahora mismo prefirió distraerse con otras cosas que en pensar en sus sentimientos hacia Luffy, que tarde o temprano debería él aclararlos. Bien Luffy aquí nos despedimos por ahora, diría Yamato mientras miraba al chico, ¿eh? ¿Por qué? ¿Te vas a ir? Diría Luffy algo curioso, si perdona es que no sé si te conté, pero hoy yo seré una invitada a la gala de héroes que habrá en ese edificio de Hayas y ves, explicó Yamato con calma apuntando a una torre muy grande en el centro de la isla, si lo ves Zero es muy grande, creo que es más grande que el castillo de Hancock, dijo con emoción el Mugiwara, el caso es que ahora como tal yo debo de estar cuidado junto a los demás héroes el lugar, pero no te preocupes solo será una hora, regresaré por ti para cambiarnos e ir a la gala juntos ¿qué te parece? Mencionó con una sonrisa la mujer, bueno, pero si pasa algo interesante avísame y tráeme carne si es que haya, le dijo el chico con su clásica sonrisa, jejeje claro, nos vemos Luffy y no te vayas a meter en problemas, dijo la Oni mientras se despedía con la mano del chico, nos vemos Yamato. Habló el pelinegro mientras la miraba irse, y con eso dicho la nakama del Mugiwara se fue dejando solo al capitán del Sunikin se sentó en una silla mientras jugaba con su sombrero. Luffy. Diría una voz conocida para el Mugiwara, mmmmm. El chico se gira y nota que se trataba de Izuku el cual estaba sentado en una mesa comiendo helado, Izuku eres tú. Qué alegría verte por acá Luffy, dijo sonriendo el pecoso, lo mismo digo, ¿cómo llegaste hasta esta isla Izuku? Diría muy animado el Mugiwara, alguien me invitó jejeje, ¿y tú? Dijo el brócoli al chico de goma, oh bueno, yo vine con Yamato ella me trajo a mí, afirmó el sombrero de paja, no entiendo Luffy cuéntame qué has hecho. Mencionó el chico, me la he pasado toda la tarde junto a Yamato yendo de un larga a otro, este sitio es muy genial, declaró el chico con una sonrisa, sí lo sé, esta isla es un sitio muy genial pero ¿dónde está Yamato-san? Diría Izuku con una ceja alzada, pues se fue, dijo que regresaría en una hora para el evento que habría hoy en esa aguja grande que está allá mira, habló Luffy mientras señalaba con su dedo la torre, Luffy, esa es la torre Shield, declaró Izuku con una gota de sudor bajando por su cabeza, la torre Estella. Mencionó con una ceja alzada el chico, no Luffy la torre Shi, sabes que olvídalo, y bueno yo también iré allá más tarde, dijo el peliverde a su amigo del sombrero, en serio. Wow, coincidencia, oye ¿qué tal si vamos los tres juntos? Dijo animado el Zero, me parece una buena idea, antes de seguir hablando Izuku fue interrumpido. Por una persona, Midoriya barra Luffy. Dijo Kaminari uniéndose a la plática estando con ropa de mesero al lado de Mineta, en eso una chica rubia llegó a la escena llamando la atención del dúo de giles, pero como tal Luffy solo sintió curiosidad en saber quién era ella. Lamento demorar en el baño, ¿ya trajeron lo que pedimos? Diría una chica rubia llegando a la mesa donde estaba Midoriya, o si justo estaba comiendo cuando llegó mi amigo y pues ahora también hay más de mis amigos aquí que me tope de sorpresa, diría Izuku mientras soltaba una pequeña risa nerviosa, oh ya veo no te preocupes, un placer conocerlos soy Melissa Shield, diría la chica sonriéndole al pirata con amabilidad, yo soy Monkey de Luffy el hombre o se convertirá en el rey de los piratas, dijo con determinación el sombrero de paja, rey de los piratas. Mencionó con una alzada la pelinegra, déjalo Melissa, es su sueño, susurró Izuku en voz baja a su amiga quien solo sonrió asintiendo levemente, mmmmm. Ustedes también vinieron. Diría animado Luffy viendo a sus compañeras de clase sentada en una mesa, hola, ¿cuánto tiempo? Dijo Momo con calma mirando al sombrero de paja, un gusto verte de nuevo Luffy, diría Uraraka con una sonrisa, hola Luffy, mencionó Hiro con una media sonrisa, ustedes también vinieron, wow qué genial. Diría con emoción el capitán, esto ya parece cuando el chavo fue a Acapulco XD. Así pues Luffy y sus compañeros barra As se pusieron a conversar de cómo es que habían logrado llegar a la isla uniéndoseles Lida en el proceso el cual también había venido. Antes de que pudieran seguir hablando una explosión a lo lejos llamaría la atención de todos sobre todo del Mugiwara quien miraba emocionado lo que pudo haber causado la explosión. Eso se ve emocionante chicos hay que ir a ver qué fue eso. Diría el capitán poniéndose de pie para correr rápidamente al sitio de la explosión espera Luffy.
declaró Izuku siguiendo detrás suyo. Oigan, también queremos ir, dijeron Mineta y Kaminari al mismo tiempo. Ustedes deben seguir trabajando, recriminó Lida a los adolescentes. Es verdad, dijo deprimido Denki mirando al suelo con un aura negativa, siempre tiene tanta energía. Dijo Melissa viendo a Luffy correr muy rápido como no tienes idea, pero es el más fuerte de la clase, así que supongo que es entendible, dijo Momo, a lo cual Hiro asintió calmada. Oh, comprendo, bueno, vamos antes de que nos dejen atrás, diría la joven poniéndose de pie, en el simulador de villanos. Tras correr un par de minutos muy emocionado, Luffy llegó al simulador de villanos, una atracción de isla bastante popular entre los jóvenes que quería probar su Kirk, y como siempre el pirata no pudo evitar emocionarse. ¡Genial! Este es muy increíble. Volvió a exclamar un Luffy emocionado por lo que veía. Así que este es el simulador de villanos, dijo Izuku sonriendo mientras legaba al lado del Mugiwara. ¿El simulador de qué? Diría con una ceja alzada el muchacho. Mira, ahí está Kacchan, ya verás a qué me refiero, diría Izuku señalando al rubio quien estaba preparándose para la prueba del simulador. El sombrero de paja observó cómo el rubio explosivo comenzó la prueba del simulador con mucha calma, destrozando robots a diestra y siniestra a base de sus explosiones. Bakugou logrando batir un récord al terminar la prueba o algo así. Lo último Luffy no lo entiendo muy bien. ¿Ya viste de qué se trata, Luffy? Esta prueba consiste en destruir los robots que simulan ser villanos en el menor tiempo posible. De eso se pueden ver las capacidades de un aspirante a héroe sin que estén en una situación de riesgo real. ¿No crees que es emocionante, Luffy? Luffy, explicaría el peliverde, y cuando se giró a ver a su amigo él ya no estaba. Me gustaría intentarlo, dijo con simpleza Luffy a la encargada de la prueba. Claro que sí, por favor póngase en la línea de salida, dijo la mujer indicándole dónde tenía que estar al Mugiwara. Gracias, diría el chico mientras caminaba a la línea de salida. Oye, Bakugou, ¿es Luffy? Oh, mira, también vino Midoriya, dijo Kirishima mientras miraba al Mugiwara y después al peliverde. ¿Tú qué demonios haces aquí, maldito extra del sombrero de paja? Diría molesto el rubio al pirata. Hola Katsudon, también es bueno verte, vine a hacer la prueba, se ve muy divertido, declaró con una sonrisa confiada el chico. No me hablas con tanta confianza, idiota, solo haz tu patético intento, luego lárgate, y ese no es mi maldito nombre, diría muy molesto el rubio. Oh, está bien Katsudon, diría Luffy con su típica sonrisa, que ese no es mi jodido nombre, diría furioso el chico. Los que no van a participar en la prueba deben regresar a las gradas, por favor, diría la coordinadora algo nerviosa por la actitud del chico. Tú calla. Antes de que Bakugou dijera algo, Kirishima habló. Si ya nos vamos, disculpe a mi amigo, dijo el rubio mientras arrastraba a Bakugou fuera del sitio. Suéltame, idiota, reclamó furioso Bakugou. Muy bien, participante, ¿estás listo?, dijo la chica al sombrero de paja. Sí, declaró el chico con entusiasmo. Entonces comienza, dijo la coordinadora dando la señal al chico. Segunda marcha, susurró Luffy sujetando su sombrero activando su Gear 2. De una forma increíble todos vieron desaparecer a Luffy en el sitio en el que estaba para aparecer en distintos lugares del simulador, derrotando a los robots con un solo golpe. Estaban tan asombrados por su velocidad que ni siquiera veían el momento en el que Luffy golpeaba, solo se mostraban a los robots explotar y nada más. Luffy en cuestión de 8,6 segundos destrozó a todos los robots del simulador sin siquiera sudar o despeinarse, regresando a la línea de meta con una actitud calmada pero sonriendo ante la mirada atónita de todos. Eso fue divertido, fácil pero divertido, sí, diría sonriendo con alegría el sombrero de paja. Con un puntaje de 8,6 segundos él es el primer lugar, diría la coordinadora. Viva, soy el primer lugar, exclamó Luffy mientras saltaba de emoción. Por otro lado, Bakugou estaba siendo detenido de no ir querer shinear a Luffy por superar su puntaje, y por otro lado el Mugiwara observó como cierta Nakama suya de cabello blanco y rojo llegaba al área. Oh, eres tú, Chouka, dijo sonriendo Luffy a la chica. Soy Shouka, y veo que tú también viniste a la isla, Luffy, diría Shouka de forma calmada. Sí, Yamato me trajo, aunque no soy el único como tal. Mira, los de ya también vinieron, diría animado el sombrero de paja señalando a sus amigos. Si lo noté, hacen mucho ruido, declaró Todoroki con calma. Jajaja, tienes razón. Bueno, yo me retiro, ya logré terminar la prueba del simulador. Buena suerte, comentó Luffy marchándose del simulador. La bicolor solo miró irse al chico para ponerse en la línea de salida para realizar la prueba del simulador, quedando en segunda lugar con un puntaje de 10 segundos. Nuevamente cuando regresó con sus nakamas de la clase 1 a Bakugou estalló en cólera al verse superado por Luffy y ahora por Shouka queriendo shinearlos, como de costumbres.
Esto causó gracias en Melissa al ver cómo los chicos de clase, sin contar a Luffy, retenían a Bakugou, mientras las chicas solo sentía pena ajena ante la situación tan caótica pero divertida. Time skip. Había pasado una hora desde que Yamato se fue a cumplir su trabajo como heroína en aquel edificio con forma de aguja según Luffy. El chico tuvo que despedirse de sus nakamas de la clase 1, mencionando que se veían más tarde para ir a la gala si es que Yamato quería acompañarlos. Luffy, con una orientación mejor que la de Zoro, logró regresar al sitio donde se había despedido de Yamato, mirando cómo ésta regresaba con un pedazo de carne en sus manos. Ya volví Luffy, toma, diría Yamato mientras él le extendía un trozo de carne al pirata, qué bien. Ya me estaba muriendo de hambre. Diría agarrando el pedazo de carne, comenzando a comerlo muy animado, me alegra que te gusta, y cuéntame qué has hecho en el tiempo que tuve que irme. Jesús, me tope SJD con mis adits nakamas de la UA, diría el pirata con la boca llena de comida. Vaya qué sorpresa y qué más paso, mencionó Yamato con una ceja alzada, pues, Luffy tragó su comida para verla con una sonrisa, hice una prueba en un simulador y quedé en primer lugar. Yamato. Eso es increíble Luffy, aunque no esperaba menos de ti, eres alguien muy fuerte, afirmó con orgullo la Oni. Sí, luego de eso estábamos viendo si podíamos todos juntos ir a la gala, aunque yo casi digo que sí en ir con ellos, diría con una leve sonrisa el chico MMMMM. ¿Y por qué no dijiste que sí? ¿No son tus amigos acaso? Mencionó con una ceja alzada la Samurai. Ya bueno, es que yo quiero ir contigo, si tú quieres después podemos alcanzarlos, afirmó el pirata con su clásica actitud animada. Al oír un leve sonrojo se formó en el rostro de Yamato, quien no pudo evitar sentirse feliz ante lo dicho por su capitán. De inmediato se calmó, pero aún aquel sonrojo no desvaneció, solamente decidió mirar a otro lado jugando con un mechón de su cabello. Entiendo, afirmó la mujer mientras sonría un poco. Gracias Luffy, susurró en voz baja. ¿Dijiste algo Yamato? Declaró el chico mientras la volteaba a ver comiendo su carne. Que mejor nos damos prisa para poder ir a cambiarnos rápido, ¿no te parece? Un carrera al hotel, dijo con cambiando de tema la Samurai, sonriéndole al chico con ánimos. ¿Qué estás retándome? Respondió el Mugiwara sonriendo a medias. Jeje, quién sabe, bueno, en sus marcas, listos fuera. Dijo Yamato comenzando a correr rumbo al hotel. No pienso perder. Reclamó el chico para correr detrás de la mujer. Así pues los dos nakamas corrieron rumbo al hotel de forma animada con mucho entusiasmo bajo la vista de algunos curiosos que miraban la escena. Una vez llegaron al hotel, el primero en cambiarse de ropa fue Luffy, quien solo abotonó su camisa roja nada más para ir a la gala con el resto de su ropa siendo la misma. Joder, arréstenlo por exceso de facha. Una vez terminó, el Mugiwara se sentó en el balcón del cuarto de hotel teniendo una vista perfecta de toda la isla, volviendo a sorprenderse por lo genial que era. Le hubiese gustado más que sus nakamas del Sunny también pudieran verla, como cuando todos llegaban a una nueva isla y se asombraban por cómo dicha isla era. No pudo evitar recordar Arabasta, Esquipie, Butter 7, Tillerbark y Sabaody, como todas esas islas eran divertidas y geniales porque nakamas lo estaban acompañado. Su determinación creció más cuando se dio cuenta que él y Yamato debían regresar a su mundo costara lo que costara, pues tenía que reunirse con sus nakamas y continuar su aventura. Antes de siquiera seguir pensando, la voz de Yamato lo sacó de sus pensamientos y este se giró a verla. ¿Sí qué pasa, Yama? El sombrero de paja de quedó callado al ver a su nakama. Quería saber qué tal me veía. Ya terminé de cambiarme, pero quería saber antes tu opinión. Del 1 al 10 ¿cuántos me das Luffy? Dijo el Samurai con una hermosa sonrisa. Yamato acaba de entrar en mi top de waifus nakamas. El chico, sintiendo un extraño ardor en las mejillas que no supo cómo explicar, frente al su nakama estaba tan arreglada que casi Luffy no la reconoce. Por algún motivo en especial la belleza de Hancock palicedía a comparación de la hermosa Samurai, según el Mugiwara, quien aunque no sabía nada del tema pensaba que Yamato destacaba las que la emperatriz. ¿Por qué razón? Pues eso Luffy no lo sabía, pero su instinto le decía que Yamato era mucho más bella que Oa Shichibukai. Te ves muy bien, te doy un 100 de 10 Yamato, diría sonriendo con ánimos el chico con un leve sonrojo. Oh jejeje, muchas gracias Luffy, diría con una sonrisa la Oni, pero sus orejas estaban algo rojas. Bueno, ya nos vamos. Diría Luffy con curiosidad. Sí, pero diría Yamato viendo la ropa del Mugiwara. Así como dijo confundido el chico del sombrero. El chico llevaba una camisa de color negra con estampado de piñas y sus mismos pantalones de siempre, incluyendo sus clásicas zapatillas. Joder, deberían meterlo preso por exceso de facha. Ya nada, olvídalo, solo vámonos, recalcó la Oni dirigiéndose a la salida del departamento siendo seguida por el Mugiwara. Te sigo.
dijo sonriendo con muchos ánimos el chico. Ambos amigos se dirigieron rumbo a la Torre Shield para disfrutar de la gala sin saber que las cosas estaban por complicarse demasiado aquella noche, donde todo era celebración. Al igual que la línea de tiempo que todos conocemos, un grupo de villanos tomó control del sistema de seguridad de la isla. En la torre todos los héroes fueron sometidos sin problemas, hasta Olmig, quien no pudo hacer más que obedecer a los villanos para que no usaran a los civiles como rehenes. Izuku y sus compañeros junto a Melissa descubrieron todo esto cuando se acercaron en secreto a la sala de donde se llevaba a cabo la gala. En ese momento fue cuando Olmig les contó todo gracias al Done Hero, que les permitió escucharlo con total claridad. Pese a que los chicos no eran ningunos héroes aún, tomaron la valiente decisión de ir al último piso de la torre para restablecer el sistema de seguridad de dicha isla. No sería nada fácil, pero debían hacerlo si querían tener a los villanos, quienes ahora mismo se encontraban yendo a un piso de la torre, en especial en compañía de David Chile, del padre de Melissa, por cierto motivo en particular. En conclusión, la isla estaba jodida y los únicos que podían hacer algo para salvar eran unos adolescentes de 16 años más o menos, y dos piratas quienes en este momento estaban atrapados en un ascensor mientras afuera era un caos literal. Estos giles se perdieron como Zoro. Esta cosa no se mueve, Yamato, diría Luffy dentro del ascensor sin saber qué pasaba afuera. Déjame encargo yo, comentó la mujer para abrir las puertas del ascensor con sus manos. Genial. ¿Y ahora hacia dónde?, dijo con una ceja alzada el chico mirando los pasillos de la torre sin saber en qué piso estaban. Pues buscar la gala, pero no hay señal y algunas puertas como el ascensor no funcionan, aparte no sé ni qué piso estamos, dijo Laoni mientras miraba tratar de abrir una puerta sin éxito. Entonces estamos perdidos, dijo con calma el Mugiwara. Básicamente podría decir que sí, afirmó Yamato algo apenada, pues ella fue quien optó por usar el ascensor para ir a la gala. Genial, ahora mi orientación es como la de Zoro, pensó el pirata de mala gana. Yamato escuchó voces venir de un cuarto que estaba un par de metros detrás de ellos. Qué extraño, escucho voces aquí, mencionó el Mugiwara con una ceja alzada. Yo igual, pero mis instintos animales me dicen que algo no pinta bien, diría Laoni mientras sentía unas presencias acercarse aunque éstas estaban lejos. ¿Por qué dices eso?, recriminó su capitán con duda. No hay señal, el sistema de seguridad de esta aguja como tú la llamas está raro, y dudo que este sea el piso donde se llevará a cabo la gala, Luffy, explicaría Yamato alzando a un dedo a su amigo. Entonces, afirmó el chico de forma confusa, es más que obvio que algo no anda bien, lo mejor será ir con cuidado, quién sabe si algo malo puede llegar a pasar, Luffy. Antes de que siguiera explicando, Yamato miró a Luffy caminar al cuarto de donde venían las voces. Mira, Yamato, son Izuku y su amiga de antes, dijo Luffy con inocencia alejado de ella. ¿Siquiera me escuchaste?, mencionó Laoni de forma irritada. Guarda silencio, creo que están hablando de algo importante, diría Luffy mientras seguía escuchando la conversación. ¿De qué se trata?, diría Laoni acercándose a él. No sé, pero deja escuchar, mencionó con calma el chico. Así pues, tanto el sombrero de paja como la princesa Oni escucharon toda la plática de aquel villano con respecto a la verdad del ataque a la torre. Todo esto pase como en la historia original, así que pasemos a lo chido. Las reacciones de Luffy y Yamato fueron de sorpresa más que de otra cosa, pues recién se habían enterado que estaban bajo ataque de villanos, lo cual les valía, pero aún así igual los sorprendió. Claramente el líder de los villanos hizo enfadar a Luffy cuando este lastimó a Melissa e Izuku estando a punto de llevar al profesor. De no ser por él, Gear secando, susurró el chico corriendo a gran velocidad para dar un salto. ¿Qué?, mencionó el líder de los villanos viendo al Mugiwara. Rápidamente el pelinegro le dio una patada al sujeto mandándolo a estrellar contra una pared. Wolfram, quien era el líder de los villanos, salió lastimado de la pared mirado furioso y confundió al chico del sombrero. Maldito insecto, ¿de dónde saliste?, dijo con odio al chico. Luffy, dijeron Melissa e Izuku al mismo tiempo, sorprendidos por la aparición del chico. ¿Se encuentra bien?, dijo Yamato mientras se acercaba a ver el estado del profesor. Por favor, no dejes que se lo eleve, diría el hombre mientras sangraba de su hombro. Descuida, se pondrá bien, ya están todos a salvo, Luffy se encargará de todo, mencionó con una sonrisa confiada Laoni mirando a su capitán. Luffy, dijo Midoriya sonriendo un poco al ver a su amigo llegar, pero rápidamente fue a ayudar a Melissa, quien estaba en el suelo. Y bien, te hice una pregunta, ¿quién eres tú?, diría Wolfram. Yo soy Monkey D. Luffy, el hombre que se convertirá en el rey de los piratas, dijo con total confianza en sus palabras. Ante lo dicho por el joven, el villano se echó reír ante lo que él considera una estúpido, lo cual hizo que sin saberlo se haya ganado un pase directo al hospital. ¿Qué estupideces dices, mocosos? ¿Cómo que rey de los piratas?,
¿Acaso estás mal de la cabeza? No importa ya, porque cuando acabe contigo podré largarme de aquí, dijo el sujeto con arrogancia. En ese instante el hombre sacó el dispositivo que aumentaba los dones de las personas, colocándolo en su cabeza para activarlo. El suelo comenzó a temblar y todos vieron como el sujeto comenzando a mezclarse con tuberías, vigas, pilares y todo lo que estuviera hecho de metal, lo cual causó que un enorme agujero en la torre se formara. ¿Qué está pasando? Ese tipo se hizo más feo y aterrador, diría Luffy mirando cómo el sujeto se volvía más amenazante. Luffy, es esa máquina que se puso. Esa máquina aumenta el Kirk de LS personas, diría Izuku serio al ver en que se había convertido Wolfram. ¿En serio? Dijo el Mugiwara a su amigo Peliverde. Sí, él ya era muy fuerte sin ella, ahora Uela está usando. No creo que podamos ganarle sin ayuda de All Might, dijo con disgusto el chico. Las palabras de Izuku sonaban sinceras, él realmente entendía que el enemigo lo sobrepasaba con creces y eso bastó para que Luffy entendiera todo. Era similar a sus aventuras pasadas, un sujeto poderoso amenazaba una isla en la que él estaba con sus nakamas. Claro que aquí las cosas cambian un poco, pero casi lo mismo, por lo que una leve sonrisa de emoción y nostalgia se posó en la cara del chico. Por fin algo emocionante desde lo ocurrido en las pasantías de héroes con aquel general dulce. Yamato, Izuku, yo me encargaré de este sujeto, diría con su típico tono neutral el chico. En rendido, diría Naomi con confianza. Luffy, ¿estás seguro de esto? Él es realmente fuerte, diría Midoriya algo preocupado por su amigo. Completamente, yo derrotaré a este tipo. Ustedes ayuden al señor de los lentes, él está herido y si no lo ayudan podría ponerse peor, dijo el chico con normalidad usando el GR2. Wolfram ahora con un tremendo power up era mucho más fuerte y eso se notaba por aquel aspecto imponente y aterrador que tenía al usar su Kirk de manipulación metálica, recordando a cierto capitán loco de cabello rojo. Luffy se lanzó a atacarlo, pero el sujeto lo bloqueó creando un enorme cubo de metal, el cual por poco y se destruye por el uso de la segunda marcha en aquel ataque. Rápidamente el sujeto contraatacó con varios tubos de metal que fueron directo a Luffy, quien ni se inmutó, pues usó el Haki de observación para esquivar los ataques. Aclaro que la pelea ahora se trasladó a la azotea de la torre luego de que Wolfram se transformara. Luffy, al ver los ataques del villano, dio un salto para preparar un fuerte ataque con ayuda de su Haki de armamento. Gomu Gomu no Elephant Galting. Gritó con fuerza el chico. El ataque, a pesar de ser muy fuerte y aun cuando lastimó un poco al villano creando un agujero en lo que sea que se había transformado, él consiguió recuperarse al poder manipular el metal. No me digas que eso es todo, mocoso, diría con arrogancia mientras sonreía. Rápidamente el sujeto lanzó varillas de metal afiladas como proyectiles a Luffy, quien las esquivó una a una para correr nuevamente contra el sujeto, quien le arrojó un cubo de metal a chico. ¡Ah, maldición! Este tipo tiene fuerza, pensaría el Mugiwara zafándose del cubo. No te duermas, niño, dijo golpeándolo en su costado con una cadena de metal. El sombrero de paja salió disparado a un lado con tanta fuerza que casi cae de la torre. De no ser por su elasticidad hubiese caído al vacío. Gomu Gomu no Jet Pistol. Gritó con fuerza regresando al campo de batalla. El chico dio un golpe contra un parte del villano que se rompió y luego volvió a reconstruirse. Decidió tomar distancia. Frunció su ceño. Nuevamente el chico no perdió la oportunidad y lanzó a atacar al villano, esta vez usando la GR3 en sus dos brazos, los cuales tenía Haki de armamento. Los golpes eran sumamente devastadores y cuando Wolfram reconstruía su cuerpo con todo el metal que pudiese manipular, los ataques del Mugiwara, al ser tan rápido y devastadores, llegarían a superar su capacidad para reconstruirse. ¡Ah! Gritó el Mugiwara golpeando con todo lo que tenía a villano. Maldita sea este mocoso, si sigue así podría darme problemas. Lo mejor será usar este aparato a su máxima capacidad para vencerlo rápidamente. Pensó el villano con malicia. Wolfram activó el aparato amplificador de Quirks, esta vez a su 100%, llevando su poder y cuerpo hasta el límite, lo cual lo hizo más fuerte a tal punto de lanzó un golpe con una enorme cadena de metal tan fuerte que Luffy recibió aquel ataque dejándolo algo mareado de lo fuerte que había sido el golpe. El chico jadeaba mientras miraba al villano. No tiene caso que sigas atacando. Gracias a este aparato puedo ser mucho más fuerte gracias a que mi Kirk es aumentado a sus máximas capacidades. Así que mejor ríndete si no quieres morir, diría Wolfram con arrogancia. En tus sueños, dijo con calma el chico mientras fruncía su ceño. Luffy dio un salto hacia atrás y activando su Haki de armadura en su brazo izquierdo comenzó a correr mientras estiraba dicha extremidad aqua atrás. Seguido a eso el sujeto de goma dio un gran salto hacia Wolfram, quien lanzó varias de sus cadenas y cables metálicos directo hacia Luffy. Gomu Gomu no Redauk.
Gritaría el chico con fuerza atacando con todo al villano. Aquel ataque era uno de los fuertes de Luffy y no era para menos. El impacto del Red Out genera un poderoso estruendo en el campo de batalla, además declara un gran destello dorado. Claramente los daños fueron notorios, pues los civiles presenciaban desde todos los lugares posibles cómo el humo salía de aquella torre. Mientras tanto con Izuku, podemos observar cómo Yamato cargaba en sus brazos al profesor, quien estaba inconsciente por la pérdida de sangre, mientras corría al lado de Izuku y Melissa. La rubia logró restablecer la seguridad de la torre, por lo que ahora podían contar con más apoyo de los héroes, además de salvar a sus amigos quienes seguían peleando contra los robots del sistema de seguridad. Mientras los tres corrían lograron sentir aquel estruendo proveniente del campo de batalla, lo cual nos preocupado a los adolescentes. Yamato-san, seguro que fue buena idea dejar que Luffy pelee solo contra ese tipo, dijo Izuku preocupado por su amigo. Lo he visto pelear, sé que puede ganarle a ese tipo, diría Naomi con seguridad, pero ese monstruo puede aumentar las capacidades de su Kirp con ese aparato. No creo que haya forma en la que Luffy pueda ganarle a él solo, diría Melissa igual que el peliverde. Ustedes tranquilos, Luffy será quien gane esta pelea, dijo Naomi mirándolos con confianza. Las palabras de Yamato sin duda alguna sonaban sinceras. Ella realmente estaba seguro de que su capitán ganaría la pelea, lo cual demostraba la confianza que ella le tenía a él, lo cual sin duda alguna era admirable. De regreso con Mugiwara no Luffy. El adolescente jadeaba debido al esfuerzo de la pelea, estando sudado mientras miraba a Wolfram reconstruir su cuerpo delante de él. El Red Out, a pesar de todas las cosas, no sirvió para derrotarlo, solo lo lastimó un poco, pero nada más, y los ataques con el Gear y el Haki de armadura eran cerbatanas contra su poder. Era claro que Luffy había encontrado a un enemigo poderoso en este mundo, siendo el primero con que se topaba, pues Katakuri-kun contaba al ser de su mundo también. Vamos mocoso, no me digas que ya te cansaste, si es así permíteme darte al más allá. Gritó con fuerza el villano lanzado estacas metálicas al chico. Gracias a su haki el pelinegro esquivó los ataques con las estacas, pero no pudo reaccionar a tiempo a otro ataque de Wolfram, esta vez usando dos cubos de metal para tratar de aplastarlo. Claramente eso no sirvió contra Luffy, quien usando su fuerza monstruosa fuerza física separó los cubos a sus lados, cayendo al suelo de pie mientras tenía el ceño fruncido. Debo reconocerlo, mocoso era bastante fuerte y difícil de matar como a una plaga, diría Wolfram preparando otro ataque. Tú también. Pero no puedo darme el lujo de perder, ya dije que iba de ganar y yo siempre cumplo con mi palabra, diría el chico con determinación. Suenas muy confiado de ganar aún cuando ya usaste cada uno de tus trucos en esta pelea, mocoso, diría el villano con desdén. Te equivocas, diría Mugiwara mientras lo miraba. Aún me quedan algunos trucos. ¿De qué estás hablando, mocoso?, diría con indiferencia Wolfram viéndola mirada determinada del chico. El sombrero de paja no reaccionó ante lo dicho por el villano, en su lugar solo se quitó sus chanclas, las cuales dejó a un lado, para luego activar su haki de armadura en uno de sus antebrazos, el cual levantó en horizontal delante de su rostro. Así es, Luffy iba a usar eso, la cual como tal dejaba claro que se estaba tomando en serio esta pelea. Sin lugar a duda ahora mismo el futuro rey de los piratas y miembro del clan de los D iba a usar esa impresionante transformación, la cual ya estaba por ejecutar. Como si de un globo se tratara, Luffy infló su antebrazo similar a la tercera marcha, solo que ahora su otro brazo además de su cuerpo comenzó a inflarse, ganando una altura de 4 metros de alto. Por otro lado su cuerpo cero se hizo más redondo como si fuera una pelota, además de que el haki de armamento cubrió todo su cuerpo por completo, dejando marcado en su pecho unas runas similares a las de su Akuma no Mi. Gear Forward, dijo Luffy saliendo del humo mostrando su transformación. Pound Man, diría el sombrero de paja mientras rebotaba en el suelo al dar pequeños saltos al no poder mantener su propio cuerpo quieto. La cuarta marcha de Luffy había entrando en escena y con ella el resultado de esta batalla ya estaba más que decidido sin lugar. El villano al ver su nuevo aspecto se sorprendió al principio, pero luego soltó leves risas de burlas ante lo ridículo que se veía el chico. ¿Es en serio, mocoso? ¿Esa es tu última carta para ganarme? Por favor, no me hagas reír, ni siquiera puedes mantener tu propio cuerpo quieto, ¿cómo vas a ganarme?, dijo con burla Wolfram, quien preparó unos picos de metal a su lado. Estoy poniéndome serio ahora, así que silencio, dijo con voz grave el Mugiwara. El pirata se retrajo sus brazos con fuerza mientras miraba a Wolfram con seriedad, quien al notar lo fuerte que era ese puño generó una barrera de metal muy grande para cubrirse, pero eso no fue suficiente ante el poder de Joy Boy. Gomu Gomu no Kongun.
Gritó Luffy saliendo disparado a atacarlo. Dicho golpe fue tal que rompió todas las defensas del villano, incluyendo su forma combinada con metales, tanto que llegó hasta donde él estaba, y de no ser porque se cubrió los brazos reforzado con titania, estos estuviesen hechos pedazos. Ya. Igual eso no detuvo el tremendo impacto del ataque, ya que el sujeto salió disparado hacia abajo directo a la zona donde estaban los civiles, chocando con edificios hasta que finalmente quedó incrustado en uno de ellos. El villano salió tosiendo algo de sangre del edificio mientras trataba de recuperar aire y mirando cómo el titanio de sus brazos se resquebrajaba. Además de notar dónde estaba ahora solo, pudo atribuir a que todo fue obra de aquel Mugiwara. Maldito. Te vas a arrepentir por hacerme eso. Gritó colérico el sujeto, nuevamente formándose otro cuerpo metálico, mirando en dirección de donde estaban la torre Shield. Pudo ver a algo, o mejor dicho a la Guen, volar a gran velocidad hacia él, tratándose de ni más ni menos que de Luffy. El chico usaba las propiedades de la goma en su cuerpo para poder volar. Al impulsarse es como si sus piernas fueran cañones disparando. Maldita sea, otra vez viene. Pensó con molestia Wolfram. El sujeto creó unos zarillos picudoa de metal que fueron a por Luffy, quien logró esquivarlos y preparar otro ataque más. Gomu Gomu no Rhino Schneider. Gritaría con fuerza el chico. El sombrero de paja le dio una patada doble en el rostro al villano, quien otra vez salió disparado hacia un edificio, el cual fue atravesado de nuevo. Y mientras todo esto ocurría, diversos héroes e incluso compañeros de clases del Mugiwara evacuaban y ayudaban a las personas a alejarse de la pelea, todo mientras a su vez también Yamato presenciaba todo, ayudando de igual forma a cuantos más pueda, pero confiando en que su capitán ganaría. Maldición, ese mocoso es muy fuerte, diría con odio el sujeto, quien salió otra vez de un edificio lastimando. Sin tiempo de descanso, Luffy apareció otra vez delante del villano, quien esquivó otro golpe dando un salto hacia la derecha, seguido de forma de otro cuerpo metálico con su Kyok. Gomu Gomu no Culverin. Dijo Luffy con severidad, lanzando un puñetazo devastador. Eso no funcionará. Diría esquivando el golpe, quien pasó de largo a su lado. ¿Que acaso te has hecho más len, Ak? Soltó un grito de dolor cuando aquel golpe atacó su columna. Ese ataque, aunque había fallado, logró redirigirá de nueva cuenta hacia el villano, quien por confiado recibió un tremendo ataque por la espalda. El sujeto trató de subir la potencia de la máquina amplifica Quirks, pero esta se encontraba en el límite, e incluso si la aumentara de nada serviría ante el devastador poder físico de la Gearfour de Luffy, quien aún podía seguir peleando más que Wolfram, quien ahora mismo estaba siendo masacrado por el sombrero de paja, quien él como tal solo quería terminar esta pelea rápido, ya que se supone que hoy habría un fiesta donde podría comer mucha carne, y en su lugar ahora debía patearle el trasero a otro loco que atemorizaba una isla, extrañamente familiar. Por otro lado, el villano, en una jugada sucia digna de su título, lanzó ataques a los civiles histéricos, los cuales fueron desviados por un golpe del arma de Yamato. Maldita Zora, no te metas en esto. Dijo molesto el villano. Cállate, bastardo sin honor. ¿Qué clase de guerrero ataca a civiles en una pelea? ¿Acaso no tienes honor o dignidad al menos? Diría Yamato al sujeto. ¿Cómo te atre? No pudo terminar, ya que un golpe de Luffy lo mandó hacia arriba con mucha fuerza. Tu oponente soy yo. Dijo con el ceño fruncido el capitán. Si hubiese sido béisbol, creo que ese hubiese sido un buen home run, diría la Oni sonriendo a medias. Yamato. ¿Cómo están los otros, el viejo Izuku? Diría Luffy sintiendo mucha adrenalina por la pelea, dando leves saltos en el suelo por su cuarta marcha. Ya está todo bien, solo falta que te deshagas de ese cabrón de una vez, dijo la Oni con molestia. El uso de esa palabra extrañó un poco a Yamato, pero por alguna razón el usarla le recordó a su compañera de trabajo Sumi. Considéralo hecho. Diría Luffy salió volando a gran velocidad hacia arriba. Yamato sujetó su cabello cuando un fuerte corriente de aire azotó el área a causa del rápido despegue de Luffy al cielo. Una vez Iron Frag hizo golpear el costado de Luffy con su Kirk, pero fue totalmente inútil, ya que, al ser de goma, el ataque no le hizo nada. En su lugar, Luffy le dio un ataque que lo regresó al suelo, y ya casi con sus últimas fuerzas usó su Kurik para caer a salvo, ya que el resto de fuerzas la usaría en otro ataque. Wolfram, consciente de que estaba clarísima desventaja, decidió usar todas sus fuerzas en un último y desesperado ataque, el cual como tal decidiría todo según él. Extrajo todo el metal posible y lo combinó hasta crear una especie de brazo mecanizado súper grande, el cual logró controlar gracias a que también había creado otra armadura de metal. Una sonrisa sádica se formó en su rostro mientras el dispositivo aumenta Quirks comenzaba a partirse, ya que al ser un prototipo lo más seguro es que no resistiera mucho. Más aún si lo forzabas demasiado, y tales extremos como lo hacía Wolfram, quien muy casando de Luffy ya daría todo en este último golpe. Mugiwara.
Gritó con furia el sujeto lanzando un ataque contra Luffy. Rayos salían del villano, quien sentía también a su vez una gran adrenalina recorrer todo su cuerpo ante el poder que fluía en él. Quise contratar a Kid para esta parte, pero recurrimos a esta copia barata por falta de presupuesto. Por otro lado, Luffy no se quedó atrás y al ver preparó un ataque devastador para el villano, al querer también poner punto final a este combate. Mugiwara no Luffy jamás pensó que debería usar dicho ataque en una pelea que no sea fuera del Nuevo Mundo, pero desde las pasantías las cosas estaban tomando un rumbo distinto y él lo sabía. Por eso mismo estaba preparando lo que hasta ahora sería uno de sus ataques más poderosos. A partir de aquí iría con todo ante cualquier amenaza, ya que nada ni nadie lo pararía hasta ser el rey de los piratas, ni los comandantes, ni los yonkos, ni nadie marina, ni nadie más, ni quisiera los enemigos más fuertes de este mundo. Gomu Gomu no King Kongun. Gritó Luffy lanzándose el ataque contra Wolfram. Ambos ataques colisionaron de tal forma que un ráfaga de aire salió tras el impacto e incluso el mar se agitó una vez que el golpe de ambos combatientes hizo contacto. Ambos no cedían, pero pese a que Wolfram era inferior a Luffy en todo, de igual forma su voluntad aún lo mantenía consciente para seguir peleando un poco más. Mugiwara por su lado estaba de igual modo dando todo de sí en ese ataque, ya que como tal estaba peleando en serio desde que usó la Gear Forward. Luffy gritaba eufórico mientras aumentaba la fuerza de su ataque. Los segundos parecían horas para quienes miraban el choque de poderes más impresionante de todos los tiempos. Los civiles miraban sorprendidos e impactados aquel choque, el cual era sumamente espectacular. Los héroes por su lado se preguntaban quién era aquel que peleaba contra dicho villano, ya que debía ser alguien poderoso para poder hacerle frente. Mientras que los amigos de Izuku y él mismo, acompañado de Melissa su padre y como no Yamato, miraban el combate unos más impresionados que otros ante el poder de Luffy. Esta pelea ya terminó, pensó con calma la Oni mientras sonreía a medias mirando la pelea, y dicho y hecho, Wolfram no pudo soportar más la tremenda fuerza del ataque de Luffy, comenzando a sentir como las partes metálicas de sus brazos se partían poco a poco. Eso lo desesperó y trató de reconstruirse, pero fue inútil pues ya estaba en su límite y su cuerpo, o mejor dicho su Kirk, ya no le respondía. Eso fue aprovechado por Luffy, quien frunció su ceño y dio un grito de batalla bestial, aumentando la presión de su ataque, ganando así más terreno en el choque de poderes. Los segundos continuaron pasando ante aquel choque titánico de fuerza y Luffy comenzó a avanzar más y más, tanto así que Wolfram ya no podía más, y antes de que la culminación de la pelea llegara recordó muchísimas cosas. Pero en especial cuando ese sujeto lo llamó para que organizara este ataque, pero a su vez también le explicó que tuviera cuidado por si llegara a encontrarse con un mocoso de sombrero de paja. Como tal en ese momento no lo entendió, pero ahora sí. ¿Quién eres tú?, dijo con terror el villano. Ya, te lo dije, diría Joy Boy con voz grave, soy Monkey de Luffy. El hombre que se convertirá en el rey de piratas. Esas palabras no las supo entender el villano, pero ya no importaba nada como tal, pues la pelea ya había concluido. El Mugiwara logró anteponerse al ataque de su enemigo, quien lo último que vio antes de perder el conocimiento fue el enorme puño de Luffy enterrándose en todo su rostro. El impacto fue tal que atravesó el suelo y generó un temblor que se pudo sentir en toda la isla. Wolfram y sus sueños también quizás ahora habían sido enterrados tras el devastador puñetazo de Luffy, quien era el ganador indiscutible de esta pelea. Otra isla más salvada por el pirata del sombrero de paja sin lugar a duda, pero como tal no había tiempo para pensar, y es que Luffy ahora desactivó su Gear Forward para caer de pie en el suelo jadeando muy cansado, mirando el enorme agujero que dejó su ataque. Ese tipo sí era fuerte, diría Luffy mientras jadeaba un poco. Luffy, gritó Yamato mientras corría a verlo. Oh, Yamato, hola, dijo el chico con su típica actitud divertida alzando la mano para saludarla. Por fin lo derrotaste, sabía que podrías hacerlo Luffy, eres alguien extraordinario, dijo con orgullo la samurái. Jajaja, no fue nada Yamato, dijo rascándose la cabeza el pelinegro. Antes poder continuar hablando, un montón de gente llegó y empezaron a animar a Luffy dándole las gracias por salvarlos, llamándole héroe y salvador. Eso lo molestó, ya que pese a por ahora estudiar temporalmente en una academia de héroes, él seguía siendo un pirata y quería toda la carne para él solo. Al darse cuenta que Luffy iba a salir alguna de sus cosas, Yamato solo tapó su boca sonriendo nerviosamente para pedirle que solo por esta vez les siguiera la corriente. A lo cual Luffy negó con la cabeza, pero cuando Yamato le propuso que le daría carne, el chico comenzó a gritar que él era el héroe Mugiwara no Luffy, aunque bueno, no le duró mucho el juego ya que se desmayó debido al cansancio del combate, más aún por usar la cuarta marcha. Yamato se acercó a él y lo cargó en sus brazos mientras lo escuchaba balbucear cosas sobre carne y demás.
Cuando despiertes te daré carne Luffy, mucha carne, dijo la Oni con una leve sonrisa. Puff de la Samurai de Wano. Es increíble que todo esto ocurriera en un solo día, por alguna razón sentí como que fue más tiempo, pero quizás pese a que Luffy derrotó a ese tipo la isla como tal aún estaba en una mala situación debido a todo el desastre que causaron esos villanos. Pero aún así al menos ya todos estábamos a salvo y mientras Luffy descansaba yo al ser heroína, bueno, al menos una heroína temporal, conté lo que pasó a la policía, o creo que así se llamaban esos tipos de trajes azules. Luego de eso como tal los compañeros de Luffy le preguntaron que cómo estaba y les dije que él estaba descanso tras esa pelea, lo cual pues sí era verdad. Por otro lado tanto esa chica de pelo rubio como su papá me dieron las gracias por la ayuda, pero también a Luffy, quien ojalá hubiese estado ahí para oírlas. Aunque bueno, fue muy curioso escuchar que si Luffy y yo necesitaba algo ellos no dudarían en dármelo por más difícil que parezca conseguir y, curiosamente justo en ese momento se me ocurrió algo que darle a mi capitán luego de que me quedara claro que extraña ser un pirata. Y todo esto nos lleva al mediodía de hoy, pues literalmente toda esa batalla ocurrió en una noche, jejeje. Bueno, ya tenía otra aventura mi diario. Fin del post de Yamato. Ahora mismo tanto Luffy y Yamato, los compañeros del pirata además de Melissa y su papá, estaban en un puerto de la isla para ver aquel favor que Yamato les había pedido hace unas cuantas horas, y que es más le sorprendía que haya pedido cumplir tan pronto. No puede ser, diría con emoción el Mugiwara viendo un barco en aquel puerto. Es el Sunny. Si así es Luffy, le pedí a Melissa y su padre si podían construir una réplica casi idéntica al Sunny para poder regresar a casa, pero no esperaba que lo armaran tan rápido, diría la Samurai un poco sorprendida. Tu diario nos permitió tener una mejor compresión de lo que querías, además tus dibujos son muy detallados, así que fue fácil para nosotros con la tecnología de la isla, dijo Melissa con algo de alegría. Wow, eso suena emocionante, ¿no crees Luffy? Diría la Samurai buscando con la mirada a su capitán. ¿Qué esperas Yamato? Súbete y ustedes también. Diría muy animado el sombrero de paja a su amiga y compañeros. Una pequeña sonrisa se formó en el rostro de la Samurai, quien vio a algunos de los compañeros de Luffy subir al barco de forma algo animada, uno más que otros. Antes de irse la Samurai agradeció a Melissa y su padre por aquel favor, quienes con modestia dijeron que era lo menos que podían hacer por Luffy, quien había salvado a la isla entera. Yamato entendió e igual les agradeció para luego subir al barco y despedirse con la mano con ánimo, al igual que su capitán y algunos de sus compañeros, quienes ahora estaban por regresar a Japón en aquella réplica del Sunny. En otro universo, en cierta isla peculiar del Nuevo Mundo, un rayo color rojo cayó del cielo seguido de varios y varios rayos como si fuera una poderosa tormenta. En aquella isla había cierto laboratorio oculto en donde podemos ver a los sombreros de paja y Emma, la usuaria de la fruta Mundo. La chica sonreía con orgullo mientras usaba su fruta para canalizar su poder y con ayuda de los rayos comenzando a crear una portal, el cual comenzó a hacerse más grande. P0C0 a poco. Listo. Logré crear el portal al mundo donde se supone que está Luffy. Chicos, tomó tiempo pero al final sí pude, diría Emma con orgullo. Bien, pero ahora ¿quién de nosotros irá? Preguntó Usopp viendo a sus nakamas. Yo iré, Luffy es mi amigo y quiero ayudarlo, diría Franky. Luffy, San es un buen amigo mío, yo quiero ir por él, mencionó Brock con calma. Olvídalo, yo seré quien vaya, dijo Sanji frunciendo un poco el ceño. No deberíamos comenzar a pelear. P0R ¿quién irá? Dijo Robin con calma. Antes de que los Mugiwaras dijeran algo, escucharon una botella chocar contra el suelo solo para girarse a ver a Zoro ponerse de pie con una mirada seria. A paso lento el espadachín caminó hacia donde estaba Emma, quien se sintió algo intimida por la mirada del vicecapitán, el cual habló de forma severa. Yo seré quien vaya, dijo con autoridad mientras miraba a Emma seguido de aquel portal. ¿Estás loco? ¿Qué pasa si te pierdes allá y jamás lo encuentras? Dijo Sanji al peliverde. Entonces ¿quién debería ir? Tú. Dijo Zoro algo molesto. Chicos, basta, no tiene caso pelearse ahora, dijo Nami interponiéndose entre ambos. Yo ya tomé mi decisión, además soy el vicecapitán, así que yo debo ser quien vaya por Luffy, dijo el espadachín mientras miraba a sus nakamas. ¿Pero qué pasa si te pierdes, Zoro? Dijo Chopper preocupado por su amigo. Trataré de no perder esta vez, lo prometo, dijo estando serio el vicecapitán. Chicos, no quiero sonar pesada, pero el portal no durará mucho y solo puedo crear otros 3 por si acaso, y uno de esos debe ser para cuando Luffy regrese, así que dense prisa por favor, dijo Emma mirando a los demás Mugiwaras. Bien, ya es hora, me hubiera gustado beber más sake, dijo Zoro con calma. Si las cosas no salen como parece, mandaremos a otro para buscarte, que quizás sea lo más seguro, Zoro, pero quiero que sepa que confiamos en ti. Además el tiempo en ese mundo por lo que se transcurre más rápido que acá, así que tómate tu tiempo de buscar
encontrarlo por favor, y si lo encuentras pues descuida, tengo suficiente poder para abrir portales cada cierto tiempo. Así que deberás aprovechar esas oportunidades, explicó Emma al pelo de musgo. ¿Cómo sabré dónde está el portal?, dijo Zoro con calma. Llaman muchísimo la atención cuando uno se abre, así que solo usa tu instinto y si no funciona ya se me ocurrirá algo, mencionó Emma con calma al espadachín. Eso me agrada, dijo Zoro con una leve sonrida. El hombre, el pirata, caminó hacia el portal con determinación, tomando aire y apretando un poco sus puños. La incertidumbre lo invadía como aquel miedo a lo desconocido que todo humano tenía ante algo nuevo. Antes de cruzar el portal miró de reojo a sus nakamas y notó sus miradas, alguna de miedo, otras de preocupación, pero otras eran más de confianza en él, lo cual lo ponía más decidido en su misión de ir por su capitán. Nos veremos pronto, dijo el espadachín mientras estaba serio. Así pues, el espadachín y vicecapitán de los piratas sombrero de paja Zoro Roronoa se despidió de sus nakamas rumbo a otro mundo en busca de su capitán Monkey D. Luffy, el futuro rey de los piratas. Regresó al mundo de Bnael Sun y Replica. Llevaba unas horas navegando en alta mar mientras recorría las aguas con mucha normalidad, lo cual se agradecía tras una noche muy agitada. Luego del almuerzo, en donde Luffy casi se comió toda la comida de todos, ahora mismo él y los demás descansaban tranquilamente disfrutando del viaje. De regreso a casa, Izuku, quien decidió regresar con sus amigos en barco a Japón, se encontraba hablando con Uraraka acerca de lo ocurrido anoche. Momo y algunas de las chicas disfrutaban de la vista del mar. Mineta, caminar y Kirishima jugaban parchís, mientras que Bakugou P0R, más raro que suene, estaba calmado sentado sin decir nada. Dicha calma recordó un poco a Zoro por alguna razón a nuestro capitán. Shouka estaba junto a Yamato, quien contaba historias algo fantasiosas del diario de Oden, a la bicolor, quien parecía fascinada ante lo narrado por la mujer. Lucien estaba sentado en el bauprez del barco Oaea, donde se encontraba aquella cabeza que asemejaba a un león. Al cabo de un rato el chico solo se puso de pie y fue a acostarse al suelo. A vista de todos disfrutaba del calmado viaje, hasta que una pregunta de Izuku por mera curiosidad humana le llamó su atención. El peliverde comenzó a hablarle a Uraraka de su sueño, quien hizo lo mismo, mientras que de igual forma los demás también se unieron a dicha conversación, hasta la propia Yamato. Mi sueño pues creo que sería abrir las fronteras de mi tierra natal, Wano, dijo con orgullo la samurái. Wow, suena algo admirable, Yamato-san. ¿Y tú, Luffy?, diría Shouka con calma para luego ver a su compañero. Luffy se sentó en el suelo algo curioso mientras miraba a la bicolor. ¿Cuál es tu sueño?, preguntó con calma Izuku. Aparte de ser rey de los piratas, ¿no tienes otro sueño?, preguntó Zero con curiosidad Yamato a su amigo. Pues si hay algo en particular que quiero hacer, dijo el chico con una pequeña sonrisa. Eso llamó la atención de más de uno en el barco. Saber que alguien como Luffy tenía un sueño, siendo él muy impulsivo, llamaba muchísimo la atención. Es por eso que cuando él contó su sueño todos se sorprendieron, sin excepción alguna, ante lo que Luffy quería, exclamaron Bakugou y Kirishima al oír eso. Espera, ¿qué?, dijo Kaminari viéndolo confundido. Jajaja, ¿lo estás diciendo de veras? ¿No te golpeaste la cabeza?, dijo Mina algo bromista. Así pues, las reacciones no tardaron en hacerse esperar ante lo dicho por el Mugiwara, quien estaba tranquilo. ¿Jamás se los había dicho a ustedes?, mencionó con duda el pelinegro mirándolos. No lo creo, Luffy, dijo Izuku aún sorprendido ante lo dicho por su amigo. Qué interesante, pensó con calma Shouka mirando al Mugiwara. No importa si nos lo dijiste, no, algo como eso es imposible, Luffy, dijo Mineta a su amigo. Pues no sé, pero bueno, creo que solo se los conté a Sub-Zero y Shanks, mencionó Luffy mientras contaba con los dedos. ¿Y qué fue lo que te dijeron?, dijo Yamato sonriendo por lo que su capitán había dicho. Solo se rieron. Shanks incluso soltó algunas lágrimas. Jejeje, dijo con cierta gracia el chico para volverse a acostar. Las miradas de intriga, de sorpresa y de incredulidad adornaban los rostros de los menos creyentes en el chico, pero había otros en cambio que tenían una pequeña sonrisa dibujada en su rostro ante las palabras del chico. Eso es lo que quiero hacer al final de mi sueño, mencionó el capitán de los sombreros de paja. Los sueños de las personas jamás morían y tampoco debían ser pisoteados. Si no tenías la fuerza para defender tus propios sueños, entonces ¿de qué te servía tenerlos si eras incapaz de protegerlos? Ese era el pensamiento de muchos, y pese a que Luffy discrepaba en muchos aspectos, él valoraba los sueños de los demás y los respetaba. Y ahora mismo como tal se había ganado el respeto de todos los que escucharon lo que él quería para su sueño. Sin duda alguna eso los había sorprendido.